de la medicina. Ya sabéis que este canal nos dedicamos a ello. Y esta noche tenemos, bueno, pues una persona especial. Él es psicólogo, él es Javi, ahora os lo presento. Estamos acabando de hacer los ajustes necesarios y vamos a hablar sobre un tema muy importante esta noche que, bueno, que desgraciadamente pues afecta a muchísimos pacientes, a muchísima población, y que, bueno, pues que él me propuso hacer un directo sobre ello, y la verdad que yo, pues como sabéis, pues no lo dudé ni un minuto en decirle que sí. Ya sabéis que yo todo lo que sea para ayudaros y para que os encontréis mejor y para mejorar la calidad de vida, pues siempre estoy dispuesto pues a ayudaros. Así que esta noche, pues bueno, le doy las gracias porque de él partió la idea. Para mí, una gran persona. Yo siempre lo digo, para ser un gran profesional primero hay que ser persona. Lo segundo, que la vida te trate mal para que todavía seas mejor persona. Y lo tercero, tener vocación, que al final pues él y yo creo que en eso pues nos parecemos bastante. Así que le doy las gracias antes de empezar el directo personalmente. Gracias, Javi, por haber tomado esta iniciativa. La verdad que es un tema muy interesante. Cuando me lo propuso, hay muchísimos directos donde hablo con mis seguidores pues de la ansiedad, de los recursos que tenemos y sobre todo de algo que antes de empezar el directo tengo que decirlo deliberadamente y verdaderamente. Hasta que a uno no le ocurre un problema verdaderamente importante donde tienes que pedir ayuda, pues yo, siendo profesional sanitario, tengo que decir y tengo que asumir que hubo un momento de mi vida que no creía en la psicología, pero gracias a la psicología salí de un pozo bastante importante a consecuencia de un post-trauma de un accidente de tráfico. Y lo tengo que decir, creo que la psicología es un punto fundamental dentro de la medicina y dentro de la clínica del paciente. Así que gracias por vuestro trabajo y gracias a ti porque eres una persona que eres igual que yo, vocacional, y eso se nota. Nada, de verdad, gracias a ti, Carlos, de verdad, por todo, por poder. Yo también considero que además entre profesionales, como más se aprovecha, ¿no? Es pues, cada uno aportando su visión, cada uno aportando su granito y sobre todo también con profesionales, además es un placer con aquellos que sienten vocación. Se nota, se siente, ¿no? Cuando uno habla de ello y sobre todo también para que otras personas pues, puedan también aprovecharse y sobre todo un tema que tiende a ser complejo de entender. También como tú dices, como muchas veces, que es hasta que no se pasa por ello, no se ve, ¿no? Con otros ojos y no se entiende realmente. Exactamente, eres un poco reacio hasta que llega un momento pues que tú mismo tienes que, bueno, tienes que verlo, te tiene que hacer falta, y cuando te hace falta pues dices, pues verdaderamente esto merece la pena. Exactamente. Muchas veces incluso cuesta el pedir ayuda, ¿eh? De ser consciente, además, en el sector sanitario nos pasa muchas veces, ¿no? Cuando tendemos a ayudar a los demás, cuesta muchas veces ver la parte de que nosotros también necesitamos ayuda, ¿no? Incluso a los psicólogos nos ocurre, no estamos exentos, somos humanos. Ahí está. Bueno, pues yo por mi parte, cuando tú quieras, tú eres el que tomó la iniciativa, tú eres el que quieres llevar un poquito el guión, y yo estoy abierto pues a todo lo que lo que quieras hablar y a todo lo que podamos ayudar pues a toda la gente. La verdad que hoy es temprano porque son las 8, los directos son a partir de las 9:30. Anoche vuelvo a dar las gracias porque batimos un trending topic, casi 1000 pacientes anoche conectados en directo, así que siempre se los digo y se lo vuelvo a repetir, gracias a todos por vuestro apoyo y por estar ahí cada día. Así Qué bueno. que cuando tú quieras, Javi, comenzamos. Bueno, yo de hecho, bueno, me presento un poco porque iba a ser TikTok, Instagram, al final Instagram no ha podido. Yo soy Javi Sánchez, psicólogo sanitario especializado en la ansiedad. Yo sobre todo estoy más, no tanto TikTok, me muevo más por Instagram, que a todo el que esté, pues bueno, invito a que pueda acceder, a ver el contenido, a que puedan ver y si toca la parte de ansiedad o alguna persona que conocen con ansiedad, pues que puedan entenderlo un poco más y yo siempre a medida que puedo, pues poner mi granito de arena para ayudar en lo que pueda. La idea un poco, como te comenté ya, pues que este directo fuese un poco una charla, o sea, más que guión, un poco, pues, bueno, algunos puntos a tocar,
pero sobre todo quizás las dos visiones que podemos mostrar y dar, ¿no? Yo creo que cuando una persona sufre ansiedad, muchas veces en un inicio no sabe ubicarla, no sabe ponerle nombre. Entonces, al final, el primer punto o la primera cosa que hace suele ir, pues, al médico a ver qué me pasa, porque lo que yo siento son muchas cosas físicas y no voy a caer en que es ansiedad, ¿no? Entonces sí que me parece quizá una pregunta para entrar y empezar a tocar sería un poco como, ¿qué es realmente la ansiedad, no? Desde tu punto y desde el mío, ¿cómo la Bueno, pues definirías? yo como punto profesional, como personal sanitario, como médico, siempre digo que la ansiedad, y siempre lo digo, no dejamos de ser, aunque seamos seres humanos, somos animales, ¿vale? Entonces, la ansiedad, al fin y al cabo, pues es la respuesta de lucha o huida que tiene un mecanismo fisiológico dentro de nuestro cuerpo, que es pues un mecanismo de supervivencia, ¿vale? Y lo que hacemos pues es intentar de escapar pues, a una amenaza o incluso a cualquier persona que nos intente hacer daño o ante alguna situación estresante, ¿vale? Pues igual que habéis visto en el típico documental de la 2 que el animal tiende a huir, pues la ansiedad, para que me entendáis, yo siempre intento de explicar la medicina lo más simple posible, pues es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo que es pues un mecanismo de huida, de supervivencia. Hay distintos, cuando entramos en un punto de huida, donde aparece la ansiedad, pues hay unos puntos fisiológicos dentro de nuestro cuerpo que se producen, ¿vale? Y bueno, yo en primer lugar diría que es la activación del sistema nervioso, ¿vale? Que es la activación de la alerta que se produce a nivel de nuestro cuerpo. También con este mecanismo de acción, de liberación o de activación del sistema nervioso, con ello se conlleva por lo que es una liberación de algunas hormonas a nuestro cuerpo, que es la adrenalina importantemente o el cortisol, ¿vale? Y luego pues hay como una vez que ya el cuerpo empieza a liberar esos mecanismos de lucha o de huida, pues empieza una preparación para la acción, ¿vale? Esa preparación para la acción, para ese sistema defensivo de lucha contra la ansiedad, pues sería fundamentalmente, yo puedo decir que me vengan a la cabeza, pues en un principio la aceleración del ritmo cardíaco, el aumento de la frecuencia cardíaca. Por otra parte tenemos la respiración acelerada, empezamos a hiperventilar. Y por otra parte, pues nos ponemos tensos, la tensión muscular, incluso algunas veces el temblor. Y por otra parte, pues el aumento de la sudoración. Habéis visto que algunas personas o algunos pacientes, cuando se ponen nerviosos, empiezan con la típica sudoración y luego finalmente empieza pues esa sensación en algunos pacientes de entumecimiento a nivel de los miembros superiores, de los brazos, o incluso a veces el desmayo, que luego si queréis pues hago un poquito más de mención a nivel médico de por qué se producen esos mecanismos. Y me gustaría que también diese, como psicólogo, pues tu punto de vista sobre, pues realmente, qué es la ansiedad, es decir, vuestro punto de vista. Lo primero, Carlos, yo creo que completamente de acuerdo. Y de hecho, además, esa parte, yo siempre en talleres que suelo hacer, o incluso en las propias sesiones, ¿no? Yo para mí algo esencial es distinguir quizás entre, como yo la llamo, una ansiedad natural, que quizás es justamente la que acabas de explicar, ¿no? Que la tenemos en nuestro día a día, en menor o mayor medida, y en momentos muy peligrosos, de mucha amenaza, pues en mayor intensidad, justamente porque se ajusta. Esa parte más natural se equilibra. ¿Qué pasa? Hay una ansiedad natural, pero también hay una ansiedad incapacitante. Muchas veces cuando una ansiedad incapacitante se abre paso, todo empieza a ser ansiedad. Ya no hay ansiedad natural, una que mi día a día, no. Todo tiene y se rodea de un aspecto más negativo, más... Bueno, empieza ya a darse, ¿no? El típico miedo al miedo, ansiedad por la ansiedad. Y es que en esta parte, esa parte más de incapacidad, de incapacitante, a mí me gusta reflejar, porque lo que has ido tú mencionando, yo los talleres cuando los realizo, yo diferencio como que la ansiedad se refleja de tres formas. Una parte física, que sería más o menos lo que tú has ido definiendo, explicando muy bien. Una parte mental, que también estaría un poco unido, ¿no? Que es esa activación del cerebro de pensamientos, rumiación, anticipación, cómo lo resuelvo, qué está pasando, esa rueda, ¿no? De ratón, como yo llamo muchas veces. Y también hay una tercera, que es la conductual,
¿Qué es lo que hacemos frente a ello, no? La parte de evitar ciertas cosas, huir, ¿no? Ya no salir a la calle y cada vez nuestro espacio nuestra vida se haga un poquito más pequeña. Y es que precisamente esa tercera, la parte conductual, es la que marca más una diferencia. Yo en el aspecto de la ansiedad, cuando llega a ser incapacitante, algo que marca mucho, es quizá la relación que tenemos con ella. La relación que se marca, ¿no? Porque cuando una persona quizá empieza a evitar estas diferentes cosas en su vida porque le dan miedo, porque le van produciendo ansiedad, porque le producen malestar, poco a poco lo que va produciendo es que al final yo me siento cada vez más indefenso, ¿no? Hay que recordar que la ansiedad no deja de ser una emoción que es una reacción ante algo que está sucediendo. La ansiedad surge ante la amenaza. Ante la amenaza surge la ansiedad para resolverla, activa el cuerpo y la mente para dar una solución a esa amenaza. ¿Qué ocurre? Cuando mi relación con la propia ansiedad se ve truncada, yo empiezo a evitar, tengo miedo a todo esto que estoy sintiendo, empiezo a producir una ansiedad por ansiedad. La propia amenaza empieza a ser ya no lo que está fuera, sino lo que está dentro de mí. Ciertos pensamientos, ciertas sensaciones, ciertas emociones. Al Y ahí es final cuando una empieza a ser. retroalimentación. Exactamente, exactamente. Y es cuando empieza a incapacitar nuestra vida, ¿no? Ya no es que... Quiero hacer un Dime. inciso y cuando Javi se refiere a la ansiedad natural, yo siempre se lo digo a mis pacientes y se lo digo a todos mis seguidores. Ansiedad natural tenemos todos los que estamos aquí, desde que nos levantamos por la mañana, y siempre lo digo, por incluso la sociedad en la que vivimos hoy en día, en pleno siglo XXI, ya la sociedad está creada en un punto de ansiedad, estamos en un punto de ansiedad continuo, ¿vale? Y todo el mundo tenemos ansiedad a lo largo del día. Yo hoy he estado más ansioso porque tenía que hacer cosas, a las 8 tenía que estar aquí, o sea, que la ansiedad la tenemos toda. Otra cosa es, como dice Javi, que la ansiedad natural se convierta en un estado ansioso, que ya sería pues una ansiedad ya clínica, ¿vale? Una ansiedad patológica, ¿de acuerdo? Exactamente ese punto de cuando empieza a incapacitarnos, ¿no? Cuando empieza ya a limitar tu vida de alguna manera, ya sea a nivel mental, ya sea por diferentes hechos, ¿no? A nivel familiar, a nivel de muchos aspectos, ¿no? Sí es cierto que yo también, esa parte de mí es un trabajo que yo suelo hacer bastante profundo, porque es verdad que quizás ahora, no sé si ahora a nivel social, el mundo que vivimos, pero sí es cierto que rápidamente quizás eh, entra en la etiqueta, ¿no? De es algo malo, ¿no? La ansiedad, mal, evitar. Es una enfermedad o un virus, es algo que tengo que quitarme de en medio y ha entrado en mi vida a ver cómo me la quito ahora, ¿no? Además, yo también pondría un punto importante dentro de la ansiedad, que es el miedo. El miedo causa ansiedad, ¿vale? Y también yo muchas veces, cuando los pacientes llegan a la consulta, o muchas veces lo explico, que cada persona, dependiendo de lo vivido dentro de su punto de vista o dentro de su vida, pues tiene un punto o un nivel de ansiedad diferentes unos a los otros, y unos miedos diferentes los unos a los otros. No es lo mismo, por ejemplo, y yo lo digo muchas veces, una persona que ha tenido 4, 5 o 6 parejas, donde de buenas a primeras hay una ruptura de pareja y crea una ansiedad, no va a ser lo mismo que una persona que ha tenido su primera pareja y de buenas a primeras eso para él es un mundo, ¿no? Entonces, también el punto de partida de la ansiedad de cada persona es totalmente diferente, y muchas veces viene por las vivencias que una persona ha tenido a lo largo de su vida. El problema para una persona puede ser, un problema para una persona puede ser así, y para otra persona puede ser así. Entonces yo siempre digo que al paciente siempre hay que intentar comprenderlo lo máximo posible y ponerse en su situación, porque es muy fácil eso de todo lo que dicen los pacientes o que te dicen los amigos: ah, no pasa nada, si eso ya verás cómo se te quita, ya. Eso es lo que quiero que quede claro, y que esta noche vamos a aclarar y vamos a definir, ¿vale? Totalmente, totalmente. Yo además, justamente ahora que estás diciendo eso, yo es verdad que una cosa que repito muchísimo, sobre todo en la primera sesiones, es el hecho de la propia ansiedad, ¿no? Que la persona viene con, vamos a trabajar la ansiedad, vamos todo esto. Y yo una aclaración que siempre hago es, al ir a entender la ansiedad, vamos a entender tu ansiedad. Porque cada persona es diferente, por tanto la ansiedad de cada persona es diferente. O sea, yo puedo ser especialista en ansiedad, pero yo en ningún libro he visto o he estudiado a tu nombre, ¿no? A esta persona. Cada paciente es único. Entonces, hay que partir también de ese hecho, ¿no? Y de que su ansiedad también será única y la relación con ella y su problemática será única. Ahí. Exactamente.
Exactamente. Y bueno, yo siempre digo que en medicina, en sanidad, nunca 2 más 2 son 4. Lo que ven en los libros luego no tiene nada que ver con la situación real. Todo lo que ven en los libros hay al final que unirlos y pues dedicarlo o construirlo a medida de cada paciente, de cada persona. Yo siempre digo, y perdón que diga esto, los compañeros más estudiosos y los de buenas notas pueden saber mucho de teoría, pero luego en la práctica, la verdad que no saben extrapolar esos contenidos o esa sabiduría a la relación con el paciente y a cómo tienen que actuar muchas veces con el paciente. ¿Vale? Claro, al final trabajamos con humanos, y nosotros también somos humanos, ¿no? Establecemos relaciones. Si nos pasamos en números, en datos, es algo muy frío, ¿no? Yo creo que ahí, ¿no? Y quizás también una cosa que también te quería comentar, ¿no? Claro, porque yo creo que también una queja que pueda haber, quizás, o una parte que se queda un poco más fría por algunas personas con ansiedad, ¿no? Es quizás la parte de el primer contacto, cuando van al médico a transmitirle todo eso y qué me ocurre y qué me pasa y qué... Todos mis seguidores y todas las personas que me conocen, siempre lo he dicho y es un punto de vista que tengo, que es sobre todo el punto de vista humano, ¿vale? Y luego un punto de vista que es la empatía. Yo muchas veces, y soy un médico que pasa consultas en ciertos puntos, en ciertas consultas de compañeros, veo en muchísimas ocasiones o me sorprende desde el punto de vista médico que una persona que no te conoce absolutamente de nada, en una sesión o en una consulta te cuenta cosas inverosímiles que no le ha contado a su médico de familia, a lo mejor en 8, 10 o 20 años estando con él. Entonces, es muy importante desde el punto de vista médico, y eso siempre lo digo y lo repito muchísimo, y se lo repito mucho a mis residentes, que la empatía con el paciente es fundamental, ¿vale? Y el trato con el paciente. Porque si no hay empatía, y a ti te viene un paciente y se sienta a contarte un problema que tiene, y tú verdaderamente no eres, entre comillas, lo verdaderamente empático o capacidad de empatía que tengas con el paciente cuando te empieza a contar te dice, con perdón de la palabra, a este tío o esta tía o este profesional, yo no voy a contarle lo que a mí me pasa, porque si estoy viendo que parece que no ha ido al baño en los últimos dos semanas, pues creo que no me va a entender. Entonces, el paciente también, dependiendo del que tenga enfrente, va a abrir más o menos ese abanico para expresarte pues su situación, ¿vale? Y se me da muchísimo el caso. Desgraciadamente, pues hoy en día tenemos a muchos profesionales que yo creo que es algo que no se aprende en la carrera, que es la empatía, ¿no? Se puede aprender en la carrera el conocimiento o el tratamiento al paciente, se puede tratar muchos puntos de vista, pero creo que muchas veces la empatía no, o la humildad, y siempre lo digo y con perdón, no se aprende en la carrera, eso tiene que ser de la persona. Entonces, pues yo se lo digo a mis seguidores y a mis pacientes. Desgraciadamente, hoy en día, y en pleno siglo XXI, a día hoy, pues 1 de diciembre ya del 2025, tenemos la mala suerte de que la gran mayoría, por no decir muchos de los compañeros que hoy en día trabajan dentro de la medicina, pues bueno, pues es un poquito ping-pong fuera y no son capaces de relacionarse o de intentar ayudar al paciente, ¿vale? Yo creo que el punto de vista de cualquier sanitario, ya sea médico, enfermero, auxiliar, psicólogo, psiquiatra, yo creo que es muy importante de tener ese concepto que hay en la cabeza que es ayudar, ¿vale? Entonces, creo que en el punto de vista de cualquier sanitario debería estar la palabra ayudar, que es lo fundamental. Entonces, si tú te involucras y tú intentas ayudar al paciente, pues todo va a ir mucho mejor. Y yo creo que tú me lo corrobores, que creo que es así, ¿no? Creo que sería lo usual. Lo inusual, pues desgraciadamente es lo que tenemos hoy en día, bien porque, como dicen algunos compañeros, por falta de tiempo, otros por falta de ganas, otros porque están un poco quemados ya de la profesión de tantos años,
se junta un poquito todo, yo diría el hambre con las ganas de comer, ¿no? Eso es un punto de vista que yo tengo desde mi profesión y que me gustaría que hubiese incluso algunas jornadas sobre ciertas reflexiones como la que estamos haciendo, porque yo creo que es muy importante a nivel de los pacientes que tengan un punto de vista donde el paciente, el profesional que se sienta detrás de la mesa al que yo le tengo que contar mis problemas o mis dudas o mi clínica, pues debería de haber una empatía donde pudieses conectar con él. La conectividad de unas personas con otras es fundamental y desgraciadamente pues hoy en día pues no se da o no es así en la mayoría de los profesionales. No sé tú qué es lo que opinas. Pues, a ver, totalmente de acuerdo. Y yo creo que además este, de hecho, es otro punto que compartimos entre profesiones, ¿no? Porque, de hecho, fíjate que la psicología, que incluso a lo mejor tiene más peso en la parte humana, aún así también hay una parte de más de la técnica, mucho más fría también, que hay muchas ramas de la psicología, que es como la distancia terapeuta-paciente tiene que ser muy grande, tienes que... Yo siempre también en esa parte, que también lo comparto contigo, estoy de acuerdo, yo choco contra todo eso. Yo de hecho en terapia también, para mí, yo siempre explico una cosa, de hecho yo siempre tengo una primera sesión para además decir, oye, que no hace falta seguir si no conectamos, porque da igual el enfoque que tú tengas, las terapias que tú tengas, que siempre es bueno, obviamente, formarse y tener las más adecuadas y las más punteras, sí. Pero que si con la persona no tienes esa conexión, da igual. Porque la persona no va a compartir contigo, la persona no va a estar a gusto contigo, y da igual que tengas la mejor herramienta del mundo, porque no va a llegar. Somos humanos. Yo Entonces, siempre digo, y creo que desde ese punto me veo una persona bastante empática y bastante profesional y bastante humana, ¿no? Pero solamente se me han dado el caso de 3 o 4 pacientes que desde un principio, bueno, porque el paciente viene muchas veces resignado, porque el paciente viene enfadado, intenta pagarla contigo, y yo verdaderamente desde el principio, si no hay una compenetración entre médico-paciente, por muchos conceptos, o por mucha sabiduría o por muchas herramientas que yo tenga para poder ayudarle al paciente, si no hay una conexión, si no hay una empatía, por mucho que quieras hacer, es imposible. Por lo tanto, yo le invito al paciente a que cambie de médico o a que espere a que su médico vuelva o a ciertas a otros aspectos. Yo creo que la primera entrevista y el primer punto de vista es súper importante, ¿vale? A todo el mundo yo siempre digo que no se le puede caer bien, ¿vale? Pero el problema es que no solamente a 1 o 2 personas le caigas mal, sino que a todo el mundo le caigas mal. Eso no es un problema del paciente, eso es un problema del profesional, ¿vale? Entonces yo invitaría a muchísimos compañeros míos, a muchos profesionales, a que se hiciesen mirar muchas veces que todos los pacientes opinan lo mismo de algunos profesionales. Por lo tanto, el que se lo debe de hacer mirar es el profesional y desde luego no el paciente. ¿Y así? totalmente. Exactamente, exactamente. Es lo mismo, ¿eh? Yo también en mi rama final, yo siempre invito a esa parte, ¿no? También yo creo que un buen profesional nunca puede estar en los sectores sanitarios, los sectores humanos que conectamos, no puede haber una jerarquía muy extrema. Yo no puedo estar por encima de ti porque entonces ya no hay una igualdad, ¿no? Ya no hay una empatía. Soy una persona que viene a decirte lo que tienes que hacer o soy una persona que viene a decirte, toma, esto es lo que tienes que tomar y ya está, ¿no? Yo en terapia, para mí, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque a mí me encantan las metáforas, es mi también forma de trabajar. Y yo siempre pongo el ejemplo de que todas las personas estamos en una montaña, con mayores, menores dificultades. Hay veces que necesitamos ayuda en esas montañas. Pero yo siempre digo que el psicólogo está en su propia montaña. Yo desde mi montaña quizás puedo ver y puedo ver diferentes perspectivas, por dónde tirar. No sé todas las respuestas, obviamente, yo también soy ser humano, pero también estoy en mi montaña. Es decir, también desde tu montaña puedes ayudarme a mí. Yo de las terapias también yo me llevo muchísimo. Yo no soy capaz de ser tan imparcial como para decir, esto es lo que tienes que hacer, ya está, y no, hombre, se retroalimenta, ¿no? Yo siempre digo que, las experiencias que te dan la vida son unas herramientas de que se van adquiriendo a lo largo de los problemas que se tienen en la vida y saben manejarse mejor o peor, ¿vale? Y yo siempre le digo al paciente que muchas veces el dar la perspectiva desde otro punto de vista
pues te da un punto de reflexión o te da el que pienses que las cosas no es muchas veces como tú las ves, sino que pueden ser vistas desde otra manera. Y muchas veces cuando tenemos un proceso ansioso, cuando tenemos un proceso depresivo, nos enfocamos de que lo que vemos nosotros es solamente lo que hay y oye, viene alguien y te hace ver las cosas desde otra manera o te hace pensar, no es ver las cosas de otra manera, sino el pensar y decir, oye, pues lleva razón, ¿no? Lleva razón. Yo siempre le pongo una metáfora a mis pacientes cuando hay una primera entrevista, cuando tienen un problema a nivel de personal y siempre les hago una reflexión y muchos, el 99% no saben respondérmelo y es, yo les digo, si yo le tirase a una piscina, ¿vale? Y usted no supiese nadar, ¿cómo saldría? Todos se quedan diciendo, pues, no sé, nadaría. Digo, estoy diciendo que usted no sabría nadar. Ponemos ya de punto de que usted no sabe nadar, ¿vale? Entonces, pues la respuesta, y yo se la doy muchas veces, es llegar hasta el fondo, hundirse y cuando estás en el fondo hacer un impulso y subir hacia arriba. Es la única forma de salir, pues muchas veces, de ese agujero, ¿no? Entonces muchas veces hay que caer en lo más profundo para poder levantarse. Y yo esa metáfora se la pongo mucho a mis pacientes, ¿no? Y bueno, es una forma de reflexionar. Ujú. Es así, creo. Muy buena, me gusta, ¿eh? De verdad, me gusta. Me la noto, ¿eh? Muy buena, me gusta. Me gusta. Anótatelo. Muy buena. Bueno, yo creo que podemos seguir con el siguiente punto, que son síntomas que asustan a los pacientes, ¿no? Cuando un paciente te viene a consulta y por lo menos a mí hay unos puntos de vista o unos síntomas o una clínica que verdaderamente le asustan más que otros al paciente. Y no le asusta muchas veces el nerviosismo, el que esté más nervioso o el que salga menos de casa, sino yo creo que sobre todo lo que asusta es la clínica en algunas situaciones. Dentro de la clínica, yo, en mi punto de vista profesional, ¿cuáles son o cuál es la clínica que más asusta al paciente? Bueno, pues casi siempre esa sensación de falta de aire, esa sensación de que no pueden respirar, esas palpitaciones que algunas veces son tan molestas que incluso ellos comentan que no pueden tragar, que se sienten las palpitaciones a nivel Ujú. incluso del cuello, ese dolor torácico, que ellos creen que le va a dar un infarto, la sensación de opresión, de falta de aire, de que no pueden hablar, no pueden respirar. Y luego, muchas veces también lo que asusta en algunas ocasiones es la pérdida de visión cuando entramos dentro de ese punto de ansiedad ya generalizado, incluso la intuición a nivel de los miembros superiores, ya lo he dicho, Ujú. la tetaña, incluso muchas veces la rigidez que se produce a nivel del cuerpo. Y al final son todos procesos fisiológicos que están desencadenados por la propia ansiedad, ¿vale? Y yo siempre se lo digo a mis pacientes, que incluso aunque ellos no se den cuenta, cuando una persona empieza con esa sensación, y yo se lo digo, ellos se ríen conmigo, cuando les digo, ustedes sois los que mejor que nadie os conocéis. Y cuando empezáis con esos pensamientos rumiantes, cuando empieza con esa sensación de cosquilleo, de hormigueo, de sensación de ansiedad, es cuando verdaderamente tienes que decir o parar ese mecanismo, ¿vale? Voy a ser rápido y son síntomas físicos que son, al final son fisiológicos del propio cuerpo humano y son respuestas que lo que hacen es pues alertar al cuerpo y son mecanismos de defensa. ¿Por qué se producen las palpitaciones? Bueno, pues las palpitaciones se producen solo y exclusivamente porque hay una liberación, sobre todo de adrenalina y de cortisol al torrente sanguíneo, con lo que hace o con lo que repercute a nivel cardíaco y el corazón empieza una sobreestimulación, por lo tanto hay un aumento del latido cardíaco, ¿vale? Cuando hay un aumento del latido cardíaco, en algunas ocasiones un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo es aumentar la respiración. Aunque el paciente no lo sepa o no lo crea, está haciendo de forma indirecta una hiperventilación, empieza a respirar más rápido de la cuenta. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando hay una hiperventilación? Porque estamos sacando
más oxígeno de la cuenta y estamos reteniendo más dióxido de carbono. Por lo tanto, eso hace que tengamos esa sensación de opresión a nivel torácico. Eso es un proceso de la ansiedad. Y ese mecanismo de dolor torácico se produce en conjunto por un aumento de la frecuencia cardíaca y también por un aumento de la respiración, ¿vale? Incluso muchas personas cuando tienen una fibrilación auricular o tienen una taquicardia sinusal, que empieza a aumentar el ritmo del corazón, tienen la sensación de una opresión o dolor torácico, que es algo normal. Y por último, ¿qué ocurre a nivel de esa sensación de que parece que me voy a marear, que empiezo a ver borroso o que en algunas ocasiones se me empiecen a entumecer las manos o los brazos o los pies o las piernas, incluso empiezo a ponerme rígido? Pues nada más y nada menos que es un mecanismo que empieza a tener el cuerpo que intenta compensar toda esa situación de aumento de la frecuencia, de aumento del CO2 dentro de nuestro cuerpo, y al final pues entramos en un proceso vicioso que entre más síntomas vamos teniendo, pues más repercutimos a nivel cerebral. Por lo tanto, esto siempre digo que es la pescadilla que se muerde la cola. Entre más, más. Es una retroalimentación positiva. Entre más nervioso estoy, peor me empiezo a poner. Y al final el cuerpo lo único que intenta compensar o crea mecanismos de defensa que no es nada más y nada menos que lo que acabo de explicar, ¿vale? Generalmente. Es curioso, pero justamente lo que estás explicando así, también a nivel mental y a nivel de la conducta humana funciona igual, ocurre lo mismo, ¿no? Ya no es solo lo que está pasando, sino la relación que tengo con todo ello, lo que yo estoy intentando hacer para solucionarlo y resolverlo, ¿no? Porque sí es cierto que además veía algunos comentarios por ahí, ¿no? Que decían el ataque de pánico, ¿no? Claro, a ver, a corto plazo es verdad que el ataque de pánico puede ser de lo más desagradable que puede sentir una persona, de hecho a nivel de que literalmente siente que se está muriendo, que se va a morir. Llegando a extremos de perder conocimiento y de todo lo que puede causar ahí. Pero sí es cierto que, aparte de eso, es muy importante ver lo que ocurre después. Porque muchas veces cuando eso llega a ser incapacitante, no es solo el ataque de pánico, sino el miedo que lo rodea y las estrategias que intentamos hacer para resolverlo, anticiparlo, ¿no? Porque lo que intentamos hacer muchas veces es para intentar eliminar la ansiedad que me está produciendo, eliminar ese miedo, empieza a suceder una serie de estrategias. Empiezo a anticipar, intento buscar control, intento observarme mi cuerpo, medirme las pulsaciones, mirar un montón de información en internet, empieza a haber un montón de estrategias, ¿no? Darle vueltas, futuros catastróficos, de lo que podría pasar, cómo lo resuelvo, todo eso, que no nos damos cuenta de que sin darnos, que sin querer, esos intentos de solución están retroalimentando todo ese problema, exactamente, ¿no? Yo muchas veces hago una pregunta, ¿no? En los talleres también, en los directos y con mis pacientes mismos, ¿no? Que yo siempre le pregunto, vale, tú estás intentando eliminar ese pensamiento, esa sensación o esa emoción que es muy, muy, muy desagradable. En este caso, ¿vale? ¿Cuál es el problema realmente? ¿Ese pensamiento o todo lo que estás haciendo para intentar eliminar ese pensamiento y que no está obteniendo un resultado, ¿no? Porque a lo mejor ese pensamiento se dio el martes, pero yo llevo 4 días anticipando, rumiando, dándole vueltas, adelantándome para que eso se vaya, para solucionarlo, para resolverlo. A lo mejor el pensamiento era ese futuro catastrófico y llevas una semana intentando resolverlo, ¿no? Claro, y si solo el pensamiento llegase y se fuese, como pasa con otros pensamientos, ¿no? Lo que estoy haciendo sin darme cuenta muchas veces, que es una estrategia válida, ¿no? Pero lo que estamos haciendo sin quererlo puede ser que esté retroalimentando ese problema y que está haciendo que, pues, de una ansiedad natural o de una ansiedad que ciertos miedos que pueden aparecer, por decirlo así, ¿no? Lo favorezcamos que se transforme en una ansiedad que incapacite, que limite y que se alargue. Muchas veces la clínica que es incapacitante. Hay Exactamente. una pregunta que me gusta mucho y que me hacen los pacientes y que he visto por ahí que alguien la ha preguntado, que es: ¿la ansiedad puede repercutir a nivel de algunos órganos, como es, por ejemplo, el sistema digestivo? Yo siempre digo que nuestro cuerpo humano, el corazón, el pulmón, el sistema digestivo, el sistema pulmonar, el sistema circulatorio,
va muy asociado o va proporcionalmente asociado a nuestro estado de nerviosismo. Es decir, si estamos nerviosos, nuestro sistema digestivo va a estar nervioso. Si estamos nerviosos, nuestro sistema circulatorio va a estar nervioso. ¿De qué manera? Bueno, pues el sistema circulatorio va a estar asociado a un aumento de la frecuencia. ¿Qué ocurre a nivel del sistema digestivo? Pues que también va a estar nervioso, ¿vale? ¿Qué ocurre en muchas ocasiones en pacientes que tienen síndromes ansiosos, que tienen ansiedad, que tienen nerviosismo? Pues van a tener una clínica que va a ser totalmente compatible. El peristaltismo, es decir, el movimiento que se produce en el intestino, va a ser más rápido, va a ser más acentuado. Por lo tanto, ese nivel de nerviosismo que nosotros tenemos a nivel mental va a ser directamente proporcional al nivel del sistema digestivo. Por lo tanto, dentro de la ansiedad, dentro del nerviosismo, pues vamos a ver pacientes que pueden vomitar, pacientes que tienen diarreas, pacientes que van 50.000 veces al baño, pacientes que... Mucha clínica que muchas veces va directamente proporcional a el mecanismo, o digámoslo así, el nerviosismo que tenemos a nivel mental, ¿vale? Y eso es algo que quiero que el paciente siempre lo sepa, porque muchas veces ciertas clínicas o ciertas patologías vienen relacionadas con un proceso ansioso, ¿vale? Y no es que tengamos un cáncer de colon, no es que tengamos un colon irritable, no es que tengamos una intolerancia a la lactosa, es porque verdaderamente estamos ansiosos o estamos nerviosos. Y en cuanto quitamos esa clínica, ese nerviosismo, esa ansiedad, pues quitamos totalmente ciertas clínicas. O incluso muchos de los que estamos aquí lo sabéis, que es muchas veces la tensión muscular, ¿vale? Personas que incluso vienen a la consulta con mareos, con dolor a nivel cervical. El mareo es muchas veces producido por las contracturas a nivel cervical o a nivel del trapecio que se producen por los estados ansiosos o por los estados de ansiedad, ¿no? Que es, por lo que he dicho antes, por la contractibilidad de estar el músculo tan tenso que al final creamos muchas veces contracturas musculares, ¿vale? Entonces quiero que eso quede muy claro de que muchas clínicas son secundarias a un estado ansioso que tenemos o que tienen algunos pacientes de base, ¿vale? Y eso es importante. Exactamente. De hecho, ahora que dices también la parte cervical, ¿no? El bruxismo, ¿no? Que también es muy típico, ¿no? Y que causa también una tensión cervical. Hay una clínica que muchos pacientes no saben y es dolor a nivel mandibular, ¿vale? Y es, hay una articulación, igual que la que hay a nivel del codo, a nivel de la mano, a nivel de la rodilla, la articulación temporomandibular, que está aquí, ¿no? Que es la que hace que abramos y cerramos la boca. ¿Qué ocurre? Aquí hay un gran músculo, que es el massetero, ¿vale? Que es el que hace que podamos masticar y el podamos morder. Cuando un paciente está más nervioso o está más ansioso, ¿vale? Una de las clínicas que veo habitualmente en la consulta es dolor a nivel del oído o a nivel de la cara. Y es producido a que por la noche, mientras que descansamos, de esa, producto de esa ansiedad, de ese nerviosismo, apretamos la mandíbula, ¿vale? Estamos toda la noche con una contractibilidad del músculo. Eso hace que durante 6 o 7 horas que dormimos por la noche, la mandíbula esté totalmente en tensión. Por lo tanto, imaginaros que es lo correlativo a si uno se va al gimnasio y coge una pesa de 10 kilos y empieza a machacar el músculo. Por lo tanto, hay un dolor, ¿vale? Y es porque incluso hay pacientes que tienen un aumento de la parte externa de la cara producida por el aumento del músculo, el masetero en este caso, ¿no? Y muchos pacientes no lo saben y está muy relacionado porque muchos pacientes vienen diciendo que les duele el oído y verdaderamente no es el oído, es la articulación temporomandibular que está sobrecargada producto de la ansiedad. Y lo primero que pregunto en la consulta es: ¿está en las últimas semanas o en los últimos meses más ansioso o más nervioso? Y te dicen, pues sí.
Y eso es fruto de, y para que no lo sepa, que me gusta contar cosas para que aprendáis, es fruto solo y simplemente de que por la noche estamos constantemente apretando la mandíbula, ¿vale? Eso es algo que quiero que también sepáis y también aprendáis. Y el bursismo, como dice Javi, que al final también es una tensión y a la misma vez la movilidad de las piezas dentales de la boca, pues produce, además de un aumento, un incremento de todo lo que es la musculatura a nivel mandibular, también produce incluso desgaste a nivel de las piezas dentales, y eso también es un problema que puede afectar también a muchos pacientes, ¿vale? Es que al final ahí la ansiedad, de hecho, que es algo curioso, ¿no? Porque precisamente estamos hablando de, cuando he dicho antes, ¿no? De tu ansiedad, ¿no? Que sea algo, que cada ansiedad es diferente. Y además la clínica, como lo estás llamando, ¿no? Al final también es muy diferente, ¿no? Hay personas que se le afectan, como dicen, más el estómago y además que aunque le afecte el estómago, algunas personas van a ir más al baño y otras no van a ir nada. O sea, como se pueden dar ambos casos, ¿no? Y al igual que la respiración, hay personas que son más físicas, a otras personas la ansiedad le afecta más a nivel mental, a otra persona le puede afectar incluso cosas que no tienen mucha relación. Hay gente que, por ejemplo, no ve la relación entre la ansiedad y la propia tensión muscular. Y ahora estamos viendo un montón de hechos, ¿no? Que se relacionan exactamente. O el hormigueo en las manos, que también es algo muy típico, ¿no? Así Y que es. no se ve. Así es. Exactamente. Hay algunos pacientes por aquí que, pues como todo, tienen su forma, punto de vista, y en la medicina es muy retráctil. Hay muchos pacientes que están en contra de la medicina o de la farmacéutica en este caso, y hay algunos pacientes que dicen, ahora que estamos hablando de la clínica o la sintomatología, que hay algunas, las farmacéuticas son una mafia. Yo eso no dejo de dudarlo, ¿vale? Lo digo y lo repetiré, por muy sanitario o muy médico que sea. Yo creo que la ansiedad o el estado ansioso o el depresivo o el que sea, dentro de la medicina tenemos que ir de menos a más, ¿vale? Hay muchos médicos que de buenas a primeras, y ahora creo que podemos hablar sobre ello, vas a una consulta y en la primera sesión te dice, te tienes que tomar esto y es lo que hay, no hay más, ¿vale? Entonces, yo siempre digo, estoy en contra de, siendo médico, estoy en contra de la medicación siempre que se pueda. Aun siendo médico, siempre digo que la medicación tiene que ser lo menos posible, en las menores cantidades posibles, el menor tiempo posible. Esto lo digo, lo repito, a excepción de ciertas enfermedades que son crónicas, que hay que tomarlas porque no nos queda otra. Por lo tanto, a ese paciente o a ese seguidor que dice que las farmacéuticas son lo que acaba de decir él, pues le doy todo mi apoyo y no le recrimino en que sea mentira. Y hay muchos compañeros que solo y exclusivamente se dedican a poner un fármaco porque ellos lo dicen, porque ellos quieren y porque es así, ¿vale? Yo creo que en la medicina, igual que hace referencia que hizo Javi al principio, no deja de ser una montaña o una pirámide. Tenemos que ir desde la base y poquito a poco subir hasta el vértice, hasta lo más alto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar con los recursos suficientes, empezar por lo más básico y ir subiendo poquito a poco. Y entre ellos, yo cuando me llega un paciente con ansiedad, lo primero que hago es hacer una entrevista. Es muy importante saber por qué se produce esa ansiedad. Muchos pacientes no son conscientes de por qué se produce esa ansiedad, aunque desde fuera lo veamos perfectamente a qué se está produciendo, el paciente no es consciente a qué se está produciendo. Sin embargo, otros pues te dicen perfectamente desde el principio que ellos saben a qué es producida esa ansiedad. ¿Qué es lo primero que hay que hacer desde el punto de vista médico? Bueno, pues empezar con los recursos, ¿vale? Yo siempre digo que lo primero es la entrevista con el paciente, explicarle cosas que el paciente no sabe, ¿vale? Darle técnicas, y entre ellos, para mí fundamentalmente, y por eso me ha encantado, me encanta hacer el directo contigo, porque tienes otro punto de vista, fuera de la medicina, entre comillas, aunque sea sanitario, que es pues las técnicas que hay a nivel de psicología, ¿vale? Yo estoy de acuerdo que creo que lo primero que hay que empezar es pues con un proceso a nivel psicológico, ¿vale? Donde el paciente
pues tenga herramientas que pueda él manejar y que se le den ciertas herramientas que él pueda utilizar para llevar a cabo. No sé qué es lo que tú opinas con respecto a lo que estoy diciendo. Pues a ver, realmente estoy casi que en todo completamente de acuerdo contigo. Que no es por llevarte a favor, que realmente estoy diciendo todo el rato lo mismo, pero es verdad porque opino realmente casi que igual que tú. Y es cierto que, a ver, desde otra perspectiva quizás, ¿no? Desde tu punto, obviamente, desde mi rama, pero sí es cierto que, por ejemplo, la medicación, obviamente, en el sector en el que trabajo, pues al final es algo recurrente, una pregunta recurrente que me suelen hacer de Javi, ¿qué hago? ¿La medicación vale? ¿No vale? ¿La tengo que dejar? ¿Estoy Perdón, empezando contigo? perdón que te interrumpa porque quiero decir algo Sí. que siempre le digo a los pacientes. Una pastilla nos puede ayudar, ¿vale? Pero no nos da la solución al problema que tenemos. Es decir, el tratamiento en algunas ocasiones nos ayuda a estar mejor, a ayudarnos a resolver ciertos problemas o ciertos conflictos que tenemos. Pero al final, la pastilla no es el hada madrina que le dice, te doy esta pastilla y con esta pastilla te curas, ¿vale? Entonces, quiero que sepáis eso, que las pastillas ayudan, y en algunas ocasiones o en algunas enfermedades verdaderamente curan, pero hay otras, como es la ansiedad, de lo que estamos hablando, que verdaderamente hay fármacos que pueden ayudar a llevar esto mejor o peor, pero ningún fármaco con una varita mágica nos va a curar el problema que tenemos de base, que casi siempre suele ser el problema a nivel de la ansiedad, porque tenemos algún problema, algún miedo a algo que nos queremos enfrentar. Perdona que haga este inciso porque me gusta No. decirlo. No, es que además yo iba a decir algo similar, ¿no? Yo para explicarlo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Y es que, bueno, el hecho, ¿no? De la medicación, ¿vale, no vale? ¿Cuándo utilizarla? Yo siempre digo que la medicación, no estoy en contra completamente de ella, sí que tiene su utilidad, pero es verdad que, como tú dices, no es una varita mágica, no es un botón que sirva para conectar y desconectar emociones o conectar y desconectar el malestar, no, no existe ningún botón. Ahora, la cosa es que la que es la medicación, yo siempre la considero que es un poco como, tú imagínate que sufres un accidente y te rompes la pierna, una lesión, vale. La medicación serían las muletas que necesitas quizá en esos primeros momentos para apoyarte y para empezar a salir de la cama, dar esos primeros pasos. Pero es cierto que hay un trabajo esencial que es la rehabilitación. Porque quizá la medicación, cuando para mí, en mi opinión, empieza a ser un problema, es cuando la medicación es la única solución. Es decir, empiezas a Pero depender de la muleta. ahí te haría un inciso. Podemos tener el punto de apoyo, que es la muleta, y también podemos poner una medicación de base que sería el ansiolítico de forma puntual, ¿vale? Que sería, por ejemplo, De el rescate. paracetamol que nos tomamos cuando nos duele, ¿vale? Ahí sería tal. Pero es como bien dice Javi, al final, en un proceso de una fractura a nivel de la pierna, ahí estaríamos hablando de que, se me ha ido el santo al cielo, de que te quería decir una cosa, al final es la rehabilitación, es el proceso final que nos va a dar. Y yo siempre digo como médico, yo a ti te doy una pastilla, ¿vale? Te doy una pastilla para el azúcar, una pastilla para la tensión, y esto lo digo siempre, una pastilla para la ansiedad, una pastilla para tal, y yo le pregunto al paciente, ¿y tú qué pones de tu parte? Porque aquí hay dos cosas, el médico y el paciente. Y verdaderamente es que el paciente, hoy en día, yo veo que hay pacientes, con perdón de la palabra, que es, bueno, pues que es la persona que quiere que le arreglen todo en la vida y que se lo arreglen con una pastilla. Entonces, yo siempre digo que a esos pacientes que son, perdón de la palabra, perros, porque no hacen otra cosa, son muy perrotes, son muy pasivos, yo siempre digo, bueno, yo te puedo ayudar, te puedo dar una pastilla, te puedo dar otra, pero dime tú, y yo se lo hablo así a mis pacientes, ¿qué vas a poner de tu parte? Porque hay algunos pacientes que no quieren poner nada, ¿vale? Entonces, es muy importante que a nivel del paciente también ponga de su parte. Muchas veces los sanitarios, por mucho que queramos poner de nuestra parte, es imposible el hacer todo con lo que tiene que hacer el paciente. En este caso, muy verosímil a lo que ha dicho Javi. Si tienes una fractura,
las muletas te van a ayudar, el paracetamol te va a ayudar para aliviarte el dolor, pero verdaderamente lo que te va a hacer el proceso final va a ser la rehabilitación. Y en esa parte el paciente tiene que poner mucho de su parte. Mucha de la gran parte de la rehabilitación depende solo y exclusivamente del paciente. Exactamente. A ver, yo, por ejemplo, yo una cosa que siempre incluyo, ¿no? Yo creo que el hecho de, lo has dicho antes, ¿no? La reflexión es súper importante. Yo considero que siempre como es muy importante preguntarse ciertas cosas, hacer ciertas preguntas. Y hay personas que se preguntan muchas cosas, pero siempre con el mismo principio, ¿no? Y para mí algo muy importante es quizá incluir un cambio en eso, y es en el para qué. Yo siempre en terapia aplico el para qué. ¿Para qué hacemos lo que estamos haciendo? Eso va a cambiar por completo la función que cumple lo que estamos haciendo, la herramienta que estamos cumpliendo y todo, ¿no? Yo puedo tener el mejor martillo del mercado, pero si yo necesito desatornillar, si lo voy a utilizar para desatornillar no sirve para nada. El para qué va a marcar que sea útil o no, o lo bueno que sea. Y es que de hecho la medicación, precisamente ese para qué va a determinar si la medicación está siendo realmente útil, ¿no? Yo creo que muchas veces lo que ocurre en muchas personas es que más que salir quizá esa parte más de esperar, que no esa parte más perra, como tú has dicho, ¿no? Quizá esa parte más baguette, más de, venga, que quiero esa solución. Creo que vivimos en un mundo... La palabra que nadie se sienta ofendido, y lo digo más bien te entiendo. En pacientes con enfermedades crónicas como puede ser el azúcar, la tensión, el colesterol. Es decir, que todas las personas buscan en su momento una pastilla para que les solucione el problema, pero ellos ni andan, ni etcétera, etcétera. Sí que es verdad que no voy a enfocado al paciente con ansiedad, porque verdaderamente el paciente con ansiedad ya de por sí bastante mal lo suele pasar con estar en casa, que no quiere salir, que es una de las cosas, o el bulo que hay que romper, la cadena que hay que romper, que sería lo primero que hay que hacer. Y esto tengo que pedir perdón si en algún momento se ha cogido de otra manera, que no a los pacientes que tienden o tengan ansiedad o un proceso ansioso depresivo, no estoy llamando a que ellos no quieren poner de su parte. Sé que es difícil, ¿vale? Pero quiero que haya algunos pacientes que por más que le digas, por más que le hables, pues no hacen absolutamente nada, ¿vale? Entonces es importante también poner de la parte humana o de la parte contraria, que es el paciente. Y más, lo digo y lo repito, por más que queramos hacer los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, no podemos hacer muchas veces nada por el paciente, ¿vale? Porque podemos dar, como es el caso de Javi, te puede dar unas herramientas, te puede dar un punto de vista diferente, pero si tú no pones de tu parte y al final no sigues los consejos o las herramientas que Javi te da o los consejos que el médico te da, no podemos hacer absolutamente nada, ¿vale? Eso es importante que también lo sepáis. Totalmente. Al final es que, como decíamos, yo, por ejemplo, en el caso de la medicación, el para qué es súper importante. De hecho, aquí que estamos hablando en este mismo momento de ese punto, ¿no?, en el que se encuentra el paciente, de buscar, porque yo creo que también lo que estamos hablando, el hecho, por ejemplo, de buscar una solución, de querer estar bien, lo queremos todos. Es natural en el ser humano. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que muchas veces lo que suele ocurrir, y sobre todo en una persona con ansiedad, que si de normal buscamos soluciones y buscamos estar bien, la persona con ansiedad 10 veces más y busca 10 veces más control, ¿no? Porque siente un descontrol total y lo busca constantemente. En el caso de la medicación, yo considero que, obviamente, precisamente lo que tú estabas diciendo, ¿no? Si la persona está en casa, está en un estado depresivo, agotada, o los pensamientos son tan bestias que no puede concentrarse en nada. No es que no quiera a lo mejor en la terapia aplicar ciertas herramientas o estar ahí, es que no puede. Es que a lo mejor necesita esa ayuda de medicación, esa muleta que le permita bajar esa intensidad de pensamientos, esa intensidad de todo para realizar ciertos cambios y que le ayude. Pero sí es cierto que ahí es la importancia del para qué. Si yo utilizo la medicación para estar bien y ser feliz, voy a necesitar eso para siempre, para toda mi vida. Porque utilizo la muleta para andar. Entonces, para toda mi vida. Pero si en cambio utilizo la medicación como esa muleta, es decir, como un apoyo, para dar ciertos pasos, para ayudarme en la rehabilitación, para cambiar ciertas cosas, ahí cambia por completo y la medicación tiene una utilidad que va a ser más real, porque el problema, yo creo que no es que utilicemos la medicación como estrategia para ser feliz. El problema es que no funciona. Si funcionase sería estupendo.
Yo muchas veces lo que intento hacer con el paciente, o creo que lo importante de hacer con el paciente siempre es negociar, ¿vale? Un paciente que te llega a consulta donde tú determinas que tiene un proceso ansioso, donde tiene una ansiedad generalizada, hay muchas veces que consensuar o negociar con el paciente, ¿no? Es, dependiendo de cómo esté, empezar con unas herramientas u otras. Muchas veces no se puede empezar por la base, hay que empezar por una base más, ¿vale? Y quiero decir, hay en diferentes puntos de la clínica, que es una de los, a ver, como siempre me gusta explicarlo para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Hay una parte a nivel cerebral que es la serotonina, que es algo muy importante a nivel cerebral nuestro. Cuando hay un momento, un momento de nuestra vida, y siempre pongo este ejemplo, me gusta poner este ejemplo que es, bueno, el molino y el cereal, ¿no? La serotonina vamos gastándola continuamente, pues, en el día a día, ¿vale? Imaginaros que tenemos un molino donde estamos constantemente moliendo trigo y de buenas a primeras el trigo se nos acaba, ¿no? Entonces seguimos llenando sacos, tenemos un gran molino. Hay un momento que por más que queramos llenar sacos, si no tenemos más maíz, no podemos seguir moliendo para producir la producción de harina, ¿no? Entonces, yo muchas veces pongo el punto de vista que la serotonina más o menos llega a ser similar, ¿vale? Hay muchos pacientes que ya llegan a la consulta un poco agotados después de un largo camino, que llegan muy deteriorados, que llegan con una clínica ya bastante acusada y que aparte de darle herramientas y terapias como es el tema de la psicología, hay que poner medicación, ¿vale? La medicación no deja de ser ni más ni menos que para que me entendáis, el grano que hay que seguir moliendo para que se produzca la serotonina y para que ese molino siga produciendo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante en este momento, estamos hablando del tema farmacológico, que el paciente no tenga miedo a tomar ciertas medicaciones. Hoy en día, pues, espera un momento porque me dice que verifique que estoy en directo, un momentito. Ahora, Sí. hoy en día tenemos la gran suerte de que tenemos fármacos muy conseguidos, ¿vale? Y que los fármacos que se utilizan hoy en día, en el momento que hay que ponerlos, pues son fármacos muy seguros y que, por supuesto, si lo pone un profesional, que el paciente no sea reacio o tenga miedo a tomarlo. Cuando lo ponemos, es como dice Javi, porque verdaderamente hay que ponerlos y es porque verdaderamente hay una clínica, hay un punto de vista y también una clínica ya alarmante donde verdaderamente hay que poner fármacos, aparte de la terapia a nivel psicológico o psiquiátrico, ¿no? Pero no cabe más que también poner fármacos. Y quiero llamar a todos los pacientes a que no tengan miedo a tomar la medicación que hoy en día se prescribe, una medicación muy segura, no son los antidepresivos que se ponían hace 10, 15 o 20 años o hace 30 años, antidepresivos que yo creo que más que el efecto que deberían de hacer, que es lo que hacen hoy en día, es animar, ayudar. El antidepresivo antiguo, de hace unos años, lo que hacía era todo lo contrario. Muchas veces era aturdir o tener al paciente, pues, entre comillas, medio tonto, ¿no? Y muchas veces te dice el paciente, es que yo no quiero estar medio tonto, no quiero estar, no, al revés. La medicación que te pongo es para ayudarte, para que estés más alegre, más activo durante el día. Y algo muy importante que quiero que sepan los pacientes es que cuando se pone un antidepresivo, no estoy hablando de un ansiolítico, porque el ansiolítico tiene una acción rápida, sino cuando ponemos un antidepresivo, quiero hacerle ver al paciente, y siempre le explico, que el antidepresivo tiene un proceso, ¿vale? No es tomarte un paracetamol y ya me hace efecto. El antidepresivo no tiene un efecto inmediato. El antidepresivo tarda entre 3-4 semanas en empezar a hacer su efecto, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante, asociado muchas veces al antidepresivo, poner un ansiolítico y también hacer terapias a nivel psicológico, ¿vale? Mientras que tenemos una estabilidad. Y luego muy importante, y creo que esto incluso algunos profesionales deberían de mirárselo, el antidepresivo no se puede quitar
de buenas a primeras cuando nos dé la gana, ¿vale? El antidepresivo es muy importante que se mantenga mínimo desde que el paciente te dice estoy bien, es decir, yo empiezo el antidepresivo hoy, ¿vale? Y pasa una semana, no me encuentro bien, pasa 2 semanas, no me encuentro bien, pasa 3 semanas, me encuentro bien. A finales de diciembre, por ejemplo, imaginaros que me encuentro bien. A partir del 21 de diciembre me encuentro bien. Pues a partir de ese momento, de que me empiezo a notar mejoría, hay que contar mínimo 4 meses, ¿vale? Hay que tomar el antidepresivo 4 meses. Y luego es muy importante una cosa que os voy a decir, y muchas veces nos anticipamos a quitar fármacos, y es que un antidepresivo, si una persona ha empezado con una sintomatología demasiado agravada, nunca, nunca, y la palabra es nunca, vamos a quitarlo sobre todo en estaciones de tiempo, como yo digo, que sean penosas, como es el otoño o como es el invierno, ¿vale? Yo creo que el antidepresivo es importante o fundamental que se quite pues en primavera y verano, ¿vale? Entonces, que tengáis eso en cuenta, que no os anticipéis, que no tengáis nunca duda en decir, me quiero quitar esto del medio. Las cosas hay que ir, igual que de menos a más, hay que ir de más a menos. No os precipitéis, porque las precipitaciones al final luego tienen también recaídas, ¿vale? Entonces es importante que escuchéis muchos consejos que os doy, y siempre os digo que es por vuestro bien, que muchas veces nos anticipamos a querer quitar cosas demasiado rápido o intentar cambiar los hábitos de vida de buenas a primeras rápidamente. Y las cosas, igual que en el gimnasio, cuando veis a las personas musculosas, eso no se consigue en una semana ni en un mes. Eso se consigue en 3, 4, 5 años, ¿vale? Entonces, que sepáis que todo tiene su tiempo, igual que el hacer la comida, pues las lentejas tienen un punto de cocción, los macarrones tienen otra. Cada enfermedad, cada clínica tiene su momento y tiene su tiempo, ¿vale? Que no tengáis prisa en querer estar mejor, que no tengáis prisa en querer tomar tratamiento, que no queréis tener prisa una vez que empezáis el tratamiento en abandonarlo. Por lo tanto, calma, ¿vale? Es importante que también todo lleve su fase y lleve su tiempo, ¿vale? Exacto. Luego también aquí me planteo, yo creo que una duda que también suelen tener mucho, ¿no? Ahora que estamos hablando precisamente de esto, y es, por ejemplo, la medicación por sí misma lo soluciona, ¿no? Si yo tengo depresión o tengo ansiedad, tomarlo 4 meses resuelve el problema, después de 4 meses ya está todo resuelto. No sé si quieres responder tú, respondo yo. No, la respuesta está muy clara después de lo que hemos hablado. No, ¿vale? La medicación no. Nos ayuda, por supuesto que ayuda, ¿vale? Incluso menos en algunos momentos, pues es sumamente necesaria. No hay otro. No es como llegas a un camino y hay distintas salidas. Muchas veces el camino es el que hay y no hay otro. Y hay que poner medicación para intentar que el paciente mejore. Tú sabes que muchas veces la clínica se hace pues tan crónica que muchas veces hay que tirar de la medicación, ¿no? Y entonces es importante, y quiero que sepáis que cuando se pone medicación y se pone por un profesional, que la toméis sin miedo, pero como dice Javi, muchas veces causa la duda o surge la duda de ¿la tomo? ¿No la tomo? ¿Este señor o este profesional me habrá puesto esto para estar mejor o para, perdón, joderme la vida, para que esté peor? A ver, cuando se pone una medicación, se pone siempre pensando en la mejoría del paciente, ¿vale? Y yo, por lo menos yo personalmente, y el que me conoce lo sabe, sois muchos, que siempre pongo la medicación que yo me pondría o le pondría a mi madre o a mi abuelo o a mi tío o a alguien de la familia, ¿no? Entonces es importante, y creo que es muy importante a nivel del profesional también explicar el mecanismo de acción del fármaco, qué es lo que va a notar, qué es lo que no va a tomar, qué es lo que no va a notar y cuánto tiempo va a tardar muchas veces en notarlo, porque muchas veces nos queremos precipitar, ¿vale? Entonces es importante, yo siempre digo, que el paciente salga de la consulta lo más informado posible. Desgraciadamente hay muchísimos profesionales que no explican las cosas, que no te explican por qué te ponen una pastilla u otra. Yo siempre que pongo una pastilla explico por qué la pongo, durante cuánto tiempo la vamos a poner y
qué mecanismo de acción tiene esa pastilla, ¿no? Eso es muy importante para que el paciente tenga la confianza de que tome el fármaco de la manera adecuada. Incluso muchas veces repetir cómo la tiene que tomar. Y me llama la atención, llegado a este punto de, ahora que me estoy acordando, este punto, que hay fármacos que no se toman de una manera adecuada. No sé si es por el problema de que el profesional no explica de la manera adecuada o de que el paciente no ha captado lo que le ha explicado el profesional. Y es que me llama la atención, ¿vale? Que muchos de los pacientes toman la medicación de una forma incorrecta. Estoy viendo últimamente que, por ejemplo, hay muchos pacientes que los antidepresivos se están tomando por la noche. Es un error, ¿vale? A excepción de algunos antidepresivos que se ponen puntualmente por la noche para que se pueda descansar o para que se pueda conciliar el sueño, el antidepresivo siempre, o en la mayoría de los casos, en la casi el 90 y muy alto por ciento de los casos, tiene que ponerse por la mañana, ¿vale? Porque el antidepresivo lo que hace es que nos suba pues el ánimo de que estemos más alerta, más despiertos. Sin embargo, me han venido muchos pacientes a la consulta refiriéndome de que no descansan por la noche. Y es debido a que el antidepresivo lo estaban tomando por la noche. Por lo tanto, por la noche estaban en un estado de fiesta. Me voy de botellón y estoy aquí que no puedo descansar. Y es que es muy importante, y yo creo que Javi en este punto de vista está de acuerdo conmigo, muy importante el tema del descanso a nivel mental, ya sea por la ansiedad, ya sea por un proceso ansioso depresivo. Es muy importante que el paciente descanse bien por la noche, ¿vale? Eso es un punto de los más fundamentales que hay a nivel de un cuadro ansioso, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante el que cuando vais al médico le planteéis, si no os lo pregunta, si descansáis bien por la noche o no descansáis. Eso es algo fundamental, el descanso nocturno, ¿vale? Ahí perdón que si no te interrumpa, pero es verdad que también, de hecho, en la parte del descanso es una de las primeras o de las cosas que más se afectan, ¿no? Por la ansiedad, por ejemplo, que de hecho, creo que, no sé en qué momento lo he visto, ¿no? Creo que ha habido uno de los pacientes, ¿no? Que estaban viéndonos, que hablaba de que se despertaba por la noche, ¿no? Que también es algo muy típico cuando sufre ansiedad, el hecho de no conciliar el sueño, exactamente, de un insomnio predormicional, ¿no? Que no es capaz de conciliar el sueño, o interdormicional, es decir, que se despierta entre la noche. Ese tipo de insomnio es muy típico con ansiedad, y es cierto que al final no dejamos de estar, yo siempre lo explico, ¿no? De si estás todo el día activo, el cuerpo está activo y aprende que estar activo es útil, estamos sobreviviendo, por la noche también. ¿No? Si yo estoy en una selva en la cual me están persiguiendo depredadores y me duermo en un árbol, que yo me despierte es útil, es funcional. O sea, no voy a descansar igual que si estoy dormido en mi casa. Cuando estamos con ansiedad parece que estamos en esa selva llena de depredadores, llena de todo esto, y el cuerpo activa precisamente, aunque estemos dormidos, todo para estar alerta, para sobrevivir por ese estado de alarma y de sobrevivencia, ¿no? Y es cierto que yo creo que de las cosas que más se afectan, y yo de hecho, para mí es una de las cosas que, si yo estoy en la terapia, lo visualizo y lo estamos trabajando, es una de las cosas que sí que recomiendo hablar con su médico. El hecho de, oye, es que tú puedes estar haciendo las mejores cosas o con tu mejor disposición, todo en la terapia, pero si estás durmiendo 1 hora por noche, el médico quizás necesite cierta medicación para ayudarte hasta que lo trabajemos, ¿no? El ciclo del sueño es muy importante. Ya sabéis que hay una fase profunda del sueño, una fase ahí en alerta, que es cuando casi siempre despierta el paciente. Por lo tanto, el ciclo del sueño es muy importante. Un ciclo del sueño completo dura 1 hora y media, ¿vale? Entonces, esto quiero hacerlo saber porque hay algunos pacientes que no lo saben, ya que estamos hablando del sueño. Es muy importante para las personas, sobre todo, que trabajen de noche o por turnos, ¿vale? Es muy importante que si, por ejemplo, hay muchos pacientes que me dicen, es que yo trabajo por la noche y no puedo descansar durante el día. Es muy importante dos cosas que os voy a decir, ¿vale? Relacionadas con el ciclo del sueño. El ciclo del sueño dura 1 hora y media. Por lo tanto, siempre que ustedes vayáis a descansar porque hayáis trabajado por la noche, es muy importante el descansar los múltiplos de 1 hora y media. 1 hora y media,
3 horas, 4 horas y media. ¿Por qué? Porque los despertares son muy importantes en los ciclos del sueño. Entonces, siempre a los pacientes que trabajáis por la noche, siempre os digo que os tenéis que poner el despertador y si, por ejemplo, me acuesto por la mañana cuando llego a las 9, pongo el despertador a la hora y media o la pongo a las 3 horas. No lo pongo a las 2 horas, a las 2 horas y cuarto. Porque muchas veces, en algunas ocasiones, seguramente os haya pasado, salís del sueño con malestar, incluso con irritabilidad, ¿vale? Salís como de mala leche. Y es producido porque hacéis una interrupción en el ciclo del sueño. Por lo tanto, el ciclo del sueño es algo muy, muy, muy importante, ¿vale? Eso quiero que lo sepáis y si no lo sabíais o no lo sabéis, que contéis con ello, ¿vale? Que siempre tienen que ser a múltiplos de hora y media. Si yo me acuesto a las 12, voy a poner el despertador a la hora pertinente. No lo voy a poner una hora, o sea, es muy importante que siempre hagáis ciclos del sueño completos, ¿vale? Eso va también a ayudar a descansar, ¿vale? Eso es muy importante. Y quiero, ya en este punto, y quiero también debatirlo con Javi, porque hay algo que me llama mucho la atención, ¿vale? Y es que, desgraciadamente, dentro de la ansiedad, de esos procesos de nerviosismo o de ansiedad, hay cosas que, desgraciadamente, los médicos no podemos resolver, ni los psicólogos tampoco, y son situaciones personales y me voy ya al hecho, ¿no? Hay muchísimas personas hoy en día que tienen procesos de ansiedad y están de baja producidos porque tienen un problema en el trabajo, ¿vale? Porque su jefe lo trata mal, porque hay un conflicto de bullying a nivel del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, yo aquí en este punto, y creo que habrá muchas personas identificadas, quiero que sepáis una cosa, ¿vale? Que las bajas, los estados de reposo, se dan para reponerse, es decir, para que uno esté mejor. Pero hay un momento que ese punto hay que afrontarlo, bien de dos formas. Y esto solamente hay de dos formas. Volver al sitio donde estábamos, que no se va a modificar, ¿vale? O dejar ese punto en el que estamos. Pensarse el dejar el trabajo, llegar a un acuerdo con su trabajo o con su empresario y decir hasta aquí, ¿vale? No podemos muchas veces, y lo digo desde el punto de vista médico, y ahora si quieres dar tu opinión, no podemos prolongar una baja meses y meses y meses y meses cuando sabemos totalmente que hay un proceso que no vamos a modificarlo, ¿vale? Tu jefe no va a cambiar, la empresa no va a cambiar y los compañeros tampoco van a cambiar. Entonces, o tienes que utilizar herramientas y ser fuerte y volver al sitio donde estabas, o la única opción que nos quedan es, lo digo porque muchas veces os cita el inspector y el inspector no es a lo mejor como yo que consensúa con el paciente. El inspector llega allí y le dice, mira, le voy a dar el alta porque esto no tiene solución. La solución tiene que ponerla usted, ¿vale? Entonces esto es algo muy importante que consensúo con el paciente antes de dar la baja en un proceso de ansiedad, ¿vale? O en un proceso ansioso-depresivo. Y siempre me gusta consensuar con el paciente cuánto tiempo vamos a estar, o aproximadamente el tiempo que vamos a estar de baja, el tiempo pertinente para que un paciente mejore en la situación clínica en la que está. Pero hay un momento que hay que dar el paso. Y si no podemos dar el paso porque no nos vemos capaces, incluso cuando estemos mejor, porque creemos que vamos a empeorar, hay que buscar una solución, ¿vale? Y a lo mejor la solución es como le digo al paciente, y no es porque quiera darte el alta, es que la solución muchas veces conlleva a que hay que eliminar ese punto en el que te produce la ansiedad o te produce el malestar. Y muchas veces es como yo le digo a los pacientes que han tenido un problema a nivel laboral, con su jefe, con sus compañeros. Esto es igual que una relación. Muchas veces por más vuelta que le queramos dar a una relación, por más que queramos mejorarla, la persona que tenemos enfrente es como es. Y por mucho que queramos cambiarlo, no vamos a cambiarlo, ¿vale? Y tiene que haber un punto en el que
o sigo con lo que tengo y me adapto a ello, o digo hasta aquí, ¿vale? Eso es muy importante. Eso quiero que lo sepáis y que lo tengáis en vuestra mente. Si en algún momento os ha pasado, os está pasando o os pasa, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y que eso es algo, y yo creo que también entrar un poquito ahí los dedos porque es algo que me gusta, que deis vuestro criterio, en este caso un psicólogo o psiquiatras, porque no puede estar un paciente meses y meses y meses y meses por un problema que al fin y al cabo es un problema que tiene que solucionar solo y exclusivamente el paciente. El psicólogo no lo puede solucionar, le puede dar herramientas, el médico también le puede dar herramientas o medicación para que mejore, pero desgraciadamente ese punto no lo podemos solucionar, ni unos ni otros, ¿vale? Quiero que ahí que me des tu opinión. Yo considero que al final también aquí de nuevo voy al para qué lo estemos utilizando, ¿no? Yo creo que también el hecho de muchas veces la baja, como tú estás planteando, ¿no? En el hecho de tengo una situación de este tipo en el trabajo, el foco ansioso es el trabajo. Es decir, claro, volver al trabajo es volver a la ansiedad. O sea, claro, entonces la baja se convierte en una baja infinita, ¿no? En ese caso. ¿Pero por qué? Porque ahí el para qué es, yo estoy utilizando la baja para evitar el problema, para evitar esa ansiedad y para sentirme bien, ¿no? Para Yo siempre escapar. explico al paciente que la baja está para mejorar, ¿vale? No para solucionar el problema. Yo doy una baja ¿para qué? Yo le digo al paciente, te doy una baja para que tú estés más tranquilo, para que esta semana o estos meses tú estés más tranquilo, empieces a utilizar herramientas que te ayuden a soportar eso que te está pasando, pero la baja está para algo y es solamente para que tú mejores. Yo no te puedo solucionar un problema que tú tienes de base, ¿vale? Entonces eso. No, te iba a decir que además encima podríamos debatir un poco en si eso es una solución real, ¿no? Yo considero que muchas veces es un stand-by, que incluso puede causar más problemas, ¿no? Yo tiro un mes de baja, vale, bueno, ya me estoy escapando, bueno, pero si estoy 6 meses, mi vida está paralizando y porque yo no estoy resolviendo nada. De hecho, a mí, yo siempre digo que el ser humano es, yo creo que el ser vivo con más paradojas que existe, y es que muchas veces nos encontramos constantemente en una paradoja. Y es el hecho, por ejemplo, de buscar control. Cuanto más intento controlar algo, menos control siento, ¿no? Y en este caso, el hecho de la baja, por ejemplo, es para, venga, resolver el problema, pero menos siento que lo estoy resolviendo. Porque estoy escapando, porque estoy huyendo, ¿no? Incluso en algunas ocasiones me pongo en todo lo contrario. Hay pacientes que el problema radica en su domicilio, en su casa. Problema a nivel familiar, problema a nivel de pareja. Yo en algunas ocasiones, y esto lo debato mucho con los pacientes, te doy la baja para que tú mejores mentalmente. 1, 2, 3 semanas. Pero que sepas que a las 3 semanas te voy a dar el alta sí o sí, porque tú vas a ser de los pacientes que vas a estar mejor trabajando, porque te vas a pedir de los problemas que tienes en casa, que no es que estés en el foco del problema. Entonces, que muchas veces sepan los pacientes que los médicos también miramos por el bien de los pacientes, y cuando queremos dar un alta es porque creemos que es lo mejor para el paciente. Y es muchas veces, y tú lo sabes, que es mejor estar activo, seguir teniendo una actividad, que no estar en el foco del huracán, ¿vale? Del problema que radica en ese domicilio, en esa pareja, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que muchas veces también sepáis que los médicos miramos con el punto de vista en vuestra mejora y en vuestras condiciones para que estéis mejor. No, yo no doy un alta, con perdón de la palabra, para joder al paciente, ¿vale? Creo que es el momento de que el paciente trabaje, porque así va a estar mejor y no estar en el foco del problema, ¿vale? Y muchas veces lo doy porque el ser humano tendemos a acostumbrarnos a lo bueno. Y es que muchas veces damos una baja y os acostumbráis de que estáis de baja, estáis estupendamente, porque estáis más liberados, seguimos cobrando lo mismo, que es lo que pasa en algunas profesiones, ya con algunas mejoras de los sindicatos, hay incluso trabajadores que cobran lo mismo que trabajando y dicen, yo voy a trabajar y levantarme a las 8 de la mañana, cuando yo estoy en mi casa tranquilamente, estoy cobrando lo mismo, ¿me merece la pena de ir yo a trabajar? O sea, que sepáis que aquí está también los dos puntos de vista, y que quiero que sepáis que los médicos también tenemos que ver siempre por la mejoría del paciente, ¿vale? No
en el tema de las bajas es algo muy conflictivo, de que es muy importante también consensuar a nivel de, sobre todo, de la ansiedad, si la baja le viene bien al paciente o, por otra parte, también le empeora la situación, ¿vale? Y hay estos dos puntos. Uno, que hay que dar una baja sí o sí porque yo creo que le beneficia al paciente, pero sin embargo, en otras ocasiones creo que darle al paciente la baja, en vez de mejorarle, le repercute, ¿vale? Entonces, yo como profesional tengo que poner beneficios, riesgos de dar una baja, que es lo mejor para el paciente, ¿vale? No es que muchas veces no queramos dar una baja y que seamos duros. Yo soy duro en el sentido de que me gusta consensuar y llegar a un acuerdo por el paciente y negociar por qué te la doy y cuánto tiempo vamos a estar. Luego no me digas cuando llega ese momento, no, es que yo creo que prefiero estar otra semana o otras 2 semanas de baja. No, ahí no hay más negociación, ¿vale? Entonces, quiero que eso quede claro porque eso también en algunas ocasiones crea de nuevo un estado de ansiedad al paciente, ¿vale? Que eso también hay que trabajarlo y que hay que negociarlo y que consensuarlo con el paciente desde el primer momento, ¿de acuerdo? Ujú, totalmente. Además, yo creo que también el hecho de la baja, como en todo, la función que cumpla o si es útil o no, va a depender del uso que le demos. Yo creo que la baja muchas veces se toma como una pausa para parar para todo, ¿no? De la vida. Y yo considero que es más útil en vez de parar, ¿no? Como muchas veces se dice, ¿no? Pues oye, si tienes mala pierna, intenta hacer actividad. La pasividad destroza el cuerpo, ¿no? A excepción de lo que he dicho, si tu problema radica a nivel laboral, es mejor quitarte de ese foco, de esa Claro. candela un tiempo. ¿Cuánto? Bueno, pues habría que verlo, ¿vale? Habría que verlo si es para siempre o si es por un tiempo, porque hay muchas veces que ya os digo que eso no se puede modificar. Vuestro jefe no va a cambiar, vuestros compañeros no van a cambiar, el trabajo que desempeñáis no va a cambiar. Al final es lo que hay, ¿vale? O te adaptas y tienes una herramienta de adaptación o hay que buscarse otra cosa. O ayuda para poder gestionarlo, ¿no? Que al final muchas veces lo que ocurre, no tengo la herramienta, pero no significa que no existan. O que no tenga esas habilidades, ¿no? Necesitas una ayuda ahí, ¿no? Yo creo que al final también, de hecho, aunque, como dices, ¿no? La parte del trabajo, ¿no? Si el foco está ahí, yo creo que muchas veces incluso la baja se toma como que tengo que parar incluso en casa. Yo considero que te manden a casa o que dejes de trabajar no significa que dejes de vivir. Siempre, exactamente, yo te doy una baja y sobre todo en el sentido ansioso, doy una baja para que tú estés bien. Es decir, puedes viajar, puedes pasear, puedes hacer todo aquello que no puedes hacer cuando estás trabajando. Por lo tanto, la baja te la doy para tu mejoría, ¿vale? Esto que quede bien grabado. Me da igual lo que opine tu vecino, me da igual lo que opine tu compañero de trabajo. La baja te la doy yo y yo te pongo los puntos de vista y por qué te doy la baja. Y eso es importantísimo, ¿vale? Y yo, hay un punto que es súper importante y que yo creo que todo el mundo está esperando, que sería puntos clave o qué hacer cuando se produce el estado de ansiedad. Creo que eso es muy importante dentro del tema que estamos hablando. Tú, como psicólogo, ¿qué herramientas o qué puntos clave le darías a una persona que, que empieza con una ansiedad? Yo quizá aquí haré una diferencia quizás entre un cuadro ansioso puntual, ¿no? Realmente, porque quizás la ayuda o lo que se tenga que hacer sea algo más puntual. Yo diferencio bastante. Yo, de hecho, a ver, mi trabajo, por ejemplo, como terapeuta, los psicólogos, yo creo que también igual que los médicos, ¿no? Depende mucho de la persona, el enfoque que tenga. Incluso en el mundo de los psicólogos hay muchas ramas y diferentes enfoques, ¿no? Yo, sinceramente, al trabajar con la ansiedad, y una cosa que me he ido dando cuenta con el tiempo, yo al principio, por final, al salir de la carrera, pues yo aplicaba lo que me enseñaron. Un enfoque cognitivo-conductual de, tiene una persona con ansiedad, solucionamos la ansiedad. Para adelante, ¿no? En plan, intentamos reducirla, ciertas herramientas, salvavidas, como yo los llamo, ¿no? Para técnicas, bajamos la ansiedad, seguimos con tu vida. Y sí es cierto que para cuadros de ansiedad puntuales es útil, sirve, pero sí que me fui dando cuenta yo con el tiempo que la persona con ansiedad muchas veces lo que solía ocurrir era que con el tiempo volvía más fuerte. Y empezaba una parte que lo hacía
no quiero decir la palabra crónica, no me gusta la palabra crónica, pero sí que como que había una parte de la ansiedad que se mantenía, se fijaba y por decirlo así se incrustaba dentro, ¿no? Y era muy difícil de quitar. Sí que en los últimos años yo me he ido formando en enfoques que son de corte contextual, no voy a entrar en una parte quizá más técnica, pero básicamente es un enfoque que, más que centrarse en la ansiedad como el problema, ese se centra en la relación que tenemos con esa ansiedad, la relación que tenemos con esa parte de nosotros, que es muchas veces lo que se queda enquistado. Porque si tratamos la ansiedad como el problema, claro, también la ansiedad natural es el problema. Es que a lo mejor incluso, si yo veo la ansiedad como el problema, lucho incluso contra una ansiedad que dices, pero ¿qué esperas sentir si no, no? Porque nos quitamos de la ansiedad como emoción. O sea, yo pongo un ejemplo para entenderlo muy bien, ¿no? Que es el hecho, por ejemplo, de ante el duelo, ante la muerte de una persona, lo que toca sentir es tristeza. Lo que toca sentir es duelo, dolor. Lo Toca sentir. patológico es no sentirlo. Ahí es donde Exactamente. está la patología, ¿vale? Exact Cuando una persona muere, pues por supuesto, lo más normal, lo más lógico es que se sienta dolor. Y ese dolor hay que extrapolarlo. ¿De qué manera? Con el sufrimiento, con el llanto, ¿vale? El problema está en el duelo patológico, en esa persona que en ese momento no lo extrapola de esa manera. Y a lo largo de los meses o a lo largo de un tiempo, pues aparece un duelo patológico, ¿vale? Entonces, lo normal es que la gente, durante la pérdida de un ser querido, lo normal es que esté triste. Lo anormal es que no lo esté. Y luego es cuando viene el problema. Tú ves en algunas ocasiones eh, personas o pacientes o familiares en funeral y dicen, madre mía, este está ahí tan tranquilo, súper contento, riéndose, pero cuando pasan 2 o 3 días se da cuenta del fallecimiento de la persona y empieza el duelo. Sin embargo, hay otras personas que son duras, que no quieren extrapolar. El otro día tuve un chico en consulta que después de casi un año de la muerte de un familiar muy querido, que era su abuelo, pues lo está pasando fatal, porque en su momento no tuvo duelo. Y ahora está haciendo un duelo patológico. Por lo tanto, lo normal es que, en este caso, que estamos hablando de ansiedad, que los pacientes tengan ansiedad. Lo que no sería lo que sería normal es que los pacientes no tuvieran ansiedad, porque todo el mundo, como hemos dicho al principio, tenemos ansiedad naturalmente. Exactamente. De hecho, muchas veces al final, como también hemos ido hablando en diferentes momentos del directo, algo clave, más que el síntoma, ¿no? Es ver un poco también un poco la raíz, ¿no? Muchas veces yo digo que la ansiedad es un poco como la fiebre, ¿no? Es como si vas al médico y, claro, tengo fiebre. Pues ya está, toma, te doy esta medicina para que te quite la fiebre. Vale, genial, a lo mejor estoy sin fiebre mientras me tome la medicación y un poco después, pero después vuelve la fiebre. ¿Pero por qué? Porque la fiebre era la señal, era el síntoma. No lo que había detrás, ¿no? No la raíz del verdadero problema. Si tú vas al médico, tienes fiebre, vamos a ver si tienes una infección, vamos a ver si es algo bacteriano, si es algo que está pasando ahí, ¿no? Que está detrás, que está causando la fiebre. Con la ansiedad pasa algo similar. Lo que pasa es que la ansiedad muchas veces la vemos como el origen del problema, como la causa raíz y objeto a eliminar por completo. Yo digo que muchas veces cuando intentamos luchar contra esa parte de la ansiedad, contra esa parte de nosotros, es cuando muchas veces viene el problema, ¿no? Luchamos contra nosotros, contra todo eso que sentimos, ¿no? Contra la parte que está triste y que está así pasando ese duelo. Luchamos contra todo eso y nos negamos una parte de nosotros mismos. Yo considero que algo esencial y como punto clave, aparte obviamente de en un inicio, yo diría, mi recomendación en un momento inicial, primero siempre, descartar algo orgánico. Es decir, si tienes vértigos, presión en el pecho, oye, primero ir al médico para descartar cualquier tipo de patología médica por parte orgánica, porque puedes ir al psicólogo y que te esté pasando algo a nivel físico. Vamos a Es muy descartarlo. importante, y creo que no lo hemos hablado, es muy importante cuando empiezas con una clínica de ansiedad, primero descartar organicidad, es decir, que tengas algún problema a nivel orgánico. Oye, muchas veces, por ejemplo, yo les hablo a mis pacientes que, por ejemplo, el déficit de algunas vitaminas, como el ácido fólico, la vitamina B12, un proceso anémico o un proceso incluso tiroideo, como puede ser un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, puede ser que nos esté dando una clínica, ¿vale? Entonces, verdaderamente lo que hay que tratar es el problema, no es la ansiedad, porque la ansiedad viene producida o promovida del problema que tenemos a nivel patológico, ¿vale? Entonces es muy importante que cuando viene un paciente con ansiedad, que le hagamos caso, por supuesto, pero yo siempre lo primero que hago es una analítica
bastante completa, sobre todo para descartar que haya organicidad, que haya un problema orgánico, ¿vale? Eso creo que es muy importante y debería, de las personas que acuden a los sanitarios, lo primero que hay que hacer es descartar que haya patología orgánica, como bien dice Javi. Eso es muy importante, ¿vale? Eso es muy importante. Totalmente. Al final yo creo que eso es el primer aspecto esencial. Yo, de hecho, también en primeras consultas, algo que, una pregunta en esa parte de entrevista quizás, ¿no? Es algo esencial ver, ¿no? O sea, primero hay que descartar esa parte orgánica. Una vez descartada, vale, pues vamos a ver qué está ocurriendo y qué está pasando. Sí que considero que en unos primeros momentos, yo siempre considero que al final, y eso hay muchísima literatura científica que lo apoya, la medicina por sí misma cae por su propio peso, no es del todo, pero la suma de medicación más terapia es lo que más efectividad realiza. Yo sí que considero que en un momento de ansiedad inicial es muy útil tener alguna consulta, aunque sea solo una, a nivel psicológico, con un profesional de salud mental, que evalúe las necesidades que tengamos ahí, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Cuál es la situación de la persona? ¿Qué está ocurriendo en su vida? Si es que encaja o qué ha ido pasando. A partir de ahí ya ver si es verdad que se necesita medicación para una ayuda a nivel motivacional, una ayuda a nivel atencional, a nivel de sueño, como estábamos hablando antes. También es muy importante saber durante cuánto tiempo hay que poner la medicación. Te lo digo porque he visto un comentario que dice por ahí un paciente que lleva 30 años medicándose. Ya os digo que muchas veces la medicación, cuando la tomamos durante un tiempo pertinente, no puedo decir cuánto tiempo, pero es como le digo a mis seguidores y a mis pacientes. Si tú tomas un Orfidal durante 15 años, te aseguro de que el Orfidal no te está haciendo efecto, ¿vale? El fármaco no te está haciendo efecto. Lo que te está haciendo efecto es la mente de que tú piensas que el fármaco te está haciendo efecto, ¿vale? Entonces, en la medicación psiquiátrica es muy importante ajustar siempre la medicación, ¿vale? Porque tú estés tomando un antidepresivo durante 30 años, veo a muchos pacientes, o sobre todo mujeres, que están tomando la sertralina llevan tomando sertralina durante 20 años de su vida, te aseguro de que la sertralina no es la que hace que estén bien, porque la sertralina ya ha dejado de hacer su efecto, ¿vale? Entonces, es muy importante que siempre se revise la medicación bien, o por el psiquiatra que la pone, o por el médico de familia que lo pone. Pero es muy importante adecuar la medicación y sobre todo hacer seguimiento de la medicación. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo tomarla? Y si hay que modificarla, ¿vale? El seguimiento de la medicación es súper importante. Yo, verdaderamente como profesional, como médico, me sorprende que haya pacientes con un proceso mental, sea el que sea, ansioso depresivo, tal y tal, que lleven 20, 30 años con la misma medicación, ¿vale? Me sorprende bastante, ¿vale? Entonces, igual que a algunos da miedo de tomar medicación, me gustaría también que reflexionaseis aquellos que lleváis 20 o 30 años de vuestra vida tomando la misma medicación. No sé si es que el profesional os la mantiene o no ha visto una revisión de medicación, porque aquí hago un hincapié en una cosa. Hay pacientes que tienen 84 años y están tomando una medicación hace 15 años porque se la puso un cardiólogo que no sabe por qué se la puso, pero él se la sigue tomando. Y nadie ha revisado esa medicación. Entonces es muy importante revisar cada pastilla que tomáis, por qué la tomáis y desde cuándo la tomáis, ¿vale? Es muy fácil ir a vuestro médico y decirle, ay, que se me va a caducar la pastilla, renuévemela y otro año más. Y al final nadie se da cuenta por qué la está por qué la está prorrogando, ni el propio médico, ¿vale? Que da por hecho que el paciente la está tomando porque alguien se la ha puesto, pero ese quién ha sido, ¿vale? Es muy importante hacer el seguimiento pues de la medicación que toman los pacientes. Esto es algo muy importante, ¿vale? Muy importante, ¿de acuerdo? Yo creo que también en todo esto que estaba hablando, yo por ejemplo, sí es cierto que hay una parte de mí como que choca con el término paciente, pues yo en terapia, por ejemplo, para mí algo esencial es que la persona que tengo enfrente es agente de su vida, no paciente. Es decir, yo considero que somos seres de aprendizaje
Eso es algo que se ve desde que somos niños y hasta que somos ancianos. No paramos de aprender, no paramos de asociar. Y considero que la persona que tengo delante, al igual que yo mismo, somos agentes de nuestra propia vida, agentes de nuestro cambio. Yo creo que muchas veces es verdad que podemos entrar en esa dinámica de pasividad, ¿no? Lo único también que otros puntos que hemos hablado quizá en este directo, de la solución está en la siguiente esquina, está en la siguiente pastilla, en el siguiente botón que toque. Tenemos en la cabeza que parece que somos en el trabajo, dentro de la sociedad, súper importante. Y nadie es importante en esta sociedad. Somos un número, ¿vale? Un número. Y verdaderamente, cuando eres, bueno, pues cuando eres productivo, cuando eres buen trabajador, tal y tal, pues al final uno es muy bueno. Cuando no le sirves de nada a algunas personas, no eres nada. Por lo tanto, que tengáis en cuenta que dentro de la sociedad somos un número, ¿vale? Y que eso a vuestro jefe, a vuestra empresa, que os quedéis con ellos, porque al final creéis que sois la base de muchas veces me vienen pacientes a la consulta que se cree que son súper imprescindibles dentro de su trabajo. Y al final nadie es prescindible dentro del trabajo. Somos números, ¿vale? Y que cuando estamos bien, somos súper eficaces y le servimos a la empresa, y cuando no, te dan una patada y el próximo, ¿vale? Desgraciadamente es así, ¿vale? Entonces, que tengáis en cuenta de que, como ha dicho Javi, no somos pacientes, somos gente y somos números, ¿vale? Y que eso es importante tenerlo en cuenta. Por desgracia, en la sociedad en la que vivimos eres así. Mientras que eres válido, perfecto, y cuando no eres válido, te dan una patada y el siguiente, ¿vale? Que nadie crea que en esta vida es alguien súper importante dentro de la sociedad en la que vivimos. Nadie es importante, ¿vale? Que lo sepáis. Es así, es así. Y te digo que respondiendo también a tu pregunta un poco, ¿no? Que también la parte de herramientas, ¿no? Yo creo que además herramientas a nivel psicológico puedes poner Google y te salen 10. Yo creo que quizás en este directo, también como yo trabajo, también lo planteo de esta manera, porque más que una herramienta, yo creo que es más importante las habilidades. Yo para mí en terapia lo que yo desarrollo son habilidades, más que las herramientas. Utilizo herramientas, por supuesto, pero para desarrollar habilidades. Y considero que algo esencial para también, unido un poco a todo lo que hemos ido hasta ahora, yo considero que si tengo que recomendar algo que los que están escuchando, que llevan con ansiedad, que además he visto a lo mejor alguno que lleva muchos años, ¿no? De trabajo, que también ahí podríamos hablar un poco de si llevo 30 años de terapia psicológica y no he visto ningún cambio o no he visto cambio en ese aspecto que estaba trabajando, podríamos debatir un poco. Pero igualmente, sí que quizás desde este punto yo considero que algo esencial a hacer es desarrollar habilidades, como decimos, a partir de ciertas herramientas. Y una habilidad que a mí me parece esencial es la conciencia. Ser consciente de para qué estoy haciendo yo todo esto y hacia dónde me está dirigiendo. Entonces, si hay una herramienta que puedo dar, sería básicamente intentar ver el para qué hago lo que estoy haciendo. Puedes hacerlo con un papel, con un boli, o hablándolo delante del espejo o hablándolo con otra persona. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo frente a mi ansiedad, frente a mis miedos, frente a las dificultades que tengo en mi vida? ¿Vale? ¿Para qué lo estoy haciendo? Es decir, vale, pues estoy cogiendo una baja para no ir al trabajo, para huir de mi jefe, para huir de esos problemas, para huir de una conversación, para huir de una confrontación. ¿Para qué? Y después preguntarme, ¿eso que estoy haciendo, como soy agente de mi vida, qué estoy haciendo, hacia dónde me dirige? ¿Hacia una vida que quiero o hacia una vida que no quiero? Esa habilidad de ser consciente de eso es esencial. Y yo para mí es el primer pilar y la base que tiene que haber esencial en la terapia, para generar los cambios que vienen después. Pero eso quizás ahora mismo es algo que sinceramente recomiendo, ahora mismo el punto en el que esté, sea ahora mismo el minuto 1 de tu ansiedad o el año 10. Da igual, es esencial esa conciencia, desarrollarla. Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando y los últimos puntos, pues yo creo que serían ideas clave, ¿no? ¿Cuáles serían tus ideas clave? Bueno, yo creo que más o menos que hemos ido comentando, porque además yo creo que he unido un poco la última pregunta con esas ideas clave realmente, ¿no? De la parte de que, tanto en la parte médica como psicológica, yo creo que ver la parte de activa que tengo yo en mi vida, el papel activo. Oye, que tenemos libre albedrío.
Oye, que lo que haya fallado hasta ahora no implica que no pueda hacer algo diferente hoy, algo mañana. Ya sea quizá el hecho de la medicación, ya sea el hecho de a nivel conductual o el hecho de ir al psicólogo, ¿no? O sea, que no hayas ido en los últimos 20 años no implica que mañana no puedas ir o que no estés de acuerdo con un profesional, no veas que está funcionando, que no puedas elegir otro profesional o hacer un cambio. Oye, somos agentes, tenemos libre albedrío. Muchas veces yo siempre digo que está siempre la palabra dentro de nuestra cabeza es el miedo. El miedo a ir al médico a pedir ayuda, el miedo a ir al psicólogo, porque yo creo que en ese punto de vista hemos cambiado dentro de la sociedad en la que vivimos hoy. Antiguamente, todo el que iba al psicólogo o al psiquiatra era porque estaba enfermo. Ahora es al contrario. Todo el que no va al psicólogo o al psiquiatra es porque es raro, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la sociedad hemos cambiado ese punto de vista que tenemos o que teníamos anteriormente a la psicología o la psiquiatría, ¿vale? Afortunadamente hemos cambiado dentro de la sociedad, gracias a Dios, ese concepto del que iba al psiquiatra o iba al psicólogo que estaba loco, ¿vale? Yo creo que son herramientas fundamentales y que en algunas ocasiones, igual que hay que ir al cardiólogo o hay que ir al neumólogo o hay que ir al médico de familia, pues también en algunas ocasiones hay que ir al psiquiatra o al psicólogo. También son sanitarios o son médicos y bueno, hay ocasiones que hay que ir y desde luego la palabra miedo, siempre lo dije en directos anteriores, hay que quitarlo de nuestra mente, de nuestra cabeza, ¿vale? El miedo no lleva a ningún camino, y eso lo he dicho siempre y lo diré. El que viva con miedo nunca va a llegar a las metas que tenga, o hay que tener un punto de vista, un enfoque de decir yo puedo, ¿no? Desgraciadamente, no todos somos así, pero hay que ser un poco egoístas y un poco tener unas metas y ser positivo, ¿no? Es importante y quitarse muchas veces esos miedos que se tienen, sobre todo cuando somos jóvenes. A medida que somos más adultos vamos quitando un poquito los miedos, pero no obstante hay muchísima gente, desgraciadamente, en esta sociedad que vive por miedo, bien por sus parejas, bien por sus amigos, bien por la sociedad, por el, como hemos hablado antes, por su patrón, como dicen en los países latinoamericanos, que también nos siguen muchas personas, como su jefe, por sus compañeros. Por lo tanto, el miedo hay que quitarlo, ¿vale? Eso es algo fundamental, eso es algo súper importante. Y siempre pedir ayuda. ¿Cuándo? Pues entre antes mejor, ¿vale? Si tú tienes duda de lo que te está pasando y tú ves que cada día estás más nervioso, que no tienes ganas de nada, que tienes ganas de quedarte en casa, de que tienes ganas de llorar, síntomas que pueden aparecer, es muy importante consultar cuanto antes, ¿vale? Y bueno, expresárselo a tu médico. Ya él te dirá cómo seguir, pero es muy importante que entre antes mejor consultéis cuando tengáis sobre todo síntomas pues de tristeza, de la habilidad emocional, de que uno tenga ganas de llorar y no sepa el por qué, de que no tengas ganas de salir de casa, por ejemplo, de que no tengas ganas de hacer alguna actividad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que lo más importante son esos 4 o 5 puntos de vista que he dicho, que verdaderamente hay que pensar, o el problema de muchas ocasiones que viene el paciente diciéndote de que tiene ganas de quitarse la vida pero no sabe cómo. Eso es algo muy importante, que hay que pedir ayuda cuanto antes, ¿vale? Te dice, yo he pensado que quiero quitarme de esta sociedad, el problema es que no sé cómo. Eso es un signo o un criterio de alarma donde hay que pedir ayuda lo más rápido posible, ¿vale? Entonces, que no os dé miedo a consultar, que no os dé miedo ir al médico y que le contéis verdaderamente los problemas que tenéis, ¿vale? Porque muchas veces necesitáis ayuda, necesitáis herramientas. Y yo creo que para eso estamos, tanto Javi, en este caso a nivel de la psicología, como los profesionales también de la medicina, que somos los médicos, ¿vale? Entonces, o bien a uno o bien a otro, es muy importante que consultéis lo antes posible, ¿de acuerdo? Y yo creo para finalizar es algo muy importante que debéis de seguir a Javi
todos los que habéis estado en el directo y los que seguís estando en el directo, porque tiene que integrarse en la plataforma de TikTok, que esto es... De verdad que lo tengo abandonado. Tengo una idea, ¿eh? Me gustaría hacer algo así, tipo, a lo mejor aunque sea un día a la semana, porque yo por ahora mismo la consulta la tengo casi que a tope, pero sí que a lo mejor, pues un hueco a lo mejor lunes, última hora, a lo mejor una especie como consultorio también en este estilo, a mí me gusta mucho. Y no sé, también por tu parte me daré idea. Y es verdad que TikTok lo tengo un poco abandonado, se me mueve muchísimo más por Instagram y por todo lo que hago y todo, pero sí, sí. Y Bueno, sí que también una pequeña cosa que no, es verdad que no la he comentado al principio, pero que obviamente también es importante, ¿no? Porque alguno ha preguntado que de dónde soy. Bueno, yo soy de Badajoz, también ahí, que lo... Es verdad que estoy viviendo en Cáceres y yo toda la terapia que realizo la realizo online, 100%. Además, me permite además trabajar, pues bueno, con personas de toda la península y que ha sido además una de las mejores decisiones que yo he tomado, sinceramente. Además porque principalmente pensaba yo que incluso que con el móvil, con una pantalla delante, iba a ser peor para el tema de la conexión, pero nada, yo creo que la conexión va con la persona. Da igual que lo que tengas delante, que lo va a transmitir, ¿no? Yo creo que también tú eres un ejemplo precisamente de eso, ¿no? Yo, bueno, todo el mundo que me conoce sabe que estoy aquí personalmente porque me gusta ayudar y llegar a a las máximas personas posibles, intentar ayudar como puedo de alguna manera y creo que fue una plataforma pues de divulgación de la salud, de poder ayudar a la mayor personas posible y muchas veces siempre lo digo, me dicen muchas personas, joder, tienes casi 40.000 seguidores, me da igual que tenga 40, 50, 60.000, 1 millón de seguidores, seguiré siendo el mismo, estoy aquí para eso, para poder ayudar, ojalá durante los directos cuando hay tantas personas conectadas pudiese ayudar a todos a la vez, pero con lo que me voy cada noche de aquí, con echar este ratito de 1 hora, hora y media, dependiendo del tiempo que tenga, o hay veces que no puedo, pero lo que más me llena de todo esto, y todo el mundo lo sabe, que yo esto no lo hago a nivel económico porque no me llevo ninguna repercusión económica, con lo que me voy de todo esto es con aprender cada día y irme feliz y contento cada día y acostarme cada noche en saber que a 5, 10, 15, 20 o 50 personas le ha aportado algo en su vida, ¿vale? Y que han aprendido por lo menos algo de interés. Y siempre lo digo, igual que hay este canal, hay miles que se dedican a tonterías, bueno, es lo uno como lo otro. A algunas personas les gusta una cosa, a otras personas les gusta otra, pero yo siempre lo digo, agradezco siempre a todas las personas que se conectan cada noche y me sorprende, por ejemplo, la noche que tuvimos a las 10:30 un pico de audiencia de casi 900 o 900 y pico personas conectadas, me llama la atención de que algo tengo que aportar cuando verdaderamente pues tengo unos seguidores, un seguimiento y que esto, bueno, pues dentro de que no sea algo divertido, lo único que hablamos de medicina, pues bueno, también a cada uno le gusta sus cosas. A uno le gusta el humor, a otro le gusta la medicina, a otro le gusta... Yo creo que también hay una diversidad y tenemos bueno, la suerte de poder tener estas plataformas, como tú dices, y online también se pueden conseguir muchas cosas. Así que te agradezco de que me hayas invitado y que hayas sacado el proyecto de hablar de la ansiedad, porque yo creo que es algo que dificulta muchísimo a muchos pacientes en el día a día y que, bueno, que le hayamos dado otro punto de vista a lo mejor diferente a lo que ellos tenían, ¿no? Y que le hayamos dado, pues, un camino a saber cómo poder afrontarla y a dónde tienen que dirigirse, ¿vale? Sobre todo el pedir ayuda, ¿vale? Y el pedir herramientas. Y eso, pues, muchas veces solo no se puede conseguir. Para eso están o los psicólogos o los médicos, ¿vale? Entonces es importante que podáis pedir ayuda. Y tú, Javi, por Creo, tu parte, pues te doy la palabra y para finalizar, pues lo que usted mande. nada, no, yo también agradecerte a ti, agradecer a todos los que han estado aquí o aguantándonos casi 2 horas hablando, que se dice pronto, entre unas cosas y otras. Pero sí que es verdad que también yo creo que me ha encantado de verdad hablar y yo creo que nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero y me encantaría en otra ocasión repetirlo. Cuando Sobre quieras todo te también quizás, invitamos. sobre todo quizás yo creo que también una cosa que conectamos muy bien, y yo creo que también por una cosa que acabas de comentar tú, ¿no? Yo siempre digo que para mí
es muy importante en la vida de cada persona entender un poco cuál es su faro, ¿no? Qué es lo que le guía en la vida. Y yo para mí comparto una cosa contigo muy importante, quizás es la parte de, yo siempre digo que siempre intento dejar el sitio que me he encontrado, el mundo, un poquito mejor de lo que me encontré al llegar, ¿no? Siempre intento dar mi granito de arena, mi cosa, ya sea pues con estas charlas, con estos directos, con los directos que hago a lo mejor en Instagram, los vídeos, la propia terapia, ¿no? Los talleres que realizo. Para mí, ya sabes, ayudar que sea, para mí un vídeo de 5 personas, como tú dices, a una persona, ya vale la pena, ¿no? Exactamente. Yo siempre digo, y muchas veces, bueno, pues lo digo cada noche, no vale de nada el quejarse, ¿vale? Entonces, si todo el mundo se queja, si es que esto está igual, ¿cómo lo vamos a solucionar? Si todos pusiéramos un poquito de grano de arena, y yo esto se lo digo a los pacientes, si no protestamos, nadie nos va a escuchar, ¿vale? Y a mí mi madre me dice el chico de las reclamaciones. Hay que reclamar siempre. Cuando se sabe que uno tiene todos tenemos sus derechos y sus deberes. Cuando todos sabemos que tenemos derecho a, hay que hacerlo y hay que reclamar. No vale muchas veces el quejarse o decir las cosas de boca. Hay que escribirlo, ¿vale? Hay que poner reclamación, hay que poner lo que se quiera. Entonces, es muy importante el no darle importancia a ciertas cosas cuando dices, la sociedad está como está, los pacientes están como están, por mucho que haga, no voy a conseguir nada. Os digo yo que algo, aunque sea mínimo, tanto Javi como yo, conseguimos, aunque sea muy poquito. Y ese poquito, yo verdaderamente me siento orgulloso de ello y bueno, me da la satisfacción de que a nivel profesional y personal, por supuesto, pues cada noche el poder ayudar a X personas, ya sea uno o 50 o 200, pues me llevo la satisfacción de irme pues con esa gratitud a todas las personas pues que están ahí y que verdaderamente les aporto algo dentro de sus vidas. Totalmente. Yo ya eso, pues muchísimas gracias por todo. Gracias también a eso, de nuevo, a todos los que me han visto. Y de nuevo, bueno, yo como he dicho, TikTok no lo muevo tanto, voy a intentar moverlo a partir de ahora. Sí me muevo más por Instagram. Así que todo aquello también te invito a seguirme en Instagram, estar atentos y también, bueno, que poder ayudarlos en la medida de lo posible con los vídeos, con las historias, con todo Ya lo que hago. veis que esta noche hemos conseguido algo, que Javi empieza a promover TikTok. Lo prometo, lo vamos a dar un poquito de caña. Bueno, pues Así que bueno, muchísimas gracias, Javi. Te bajo nada. y voy a despedirme ahora ya de esta gente y a contestar algunas preguntas. Y gracias por tu tiempo, gracias por esta invitación y de verdad, gracias y gracias y gracias. Nada, por mi parte igual y cualquier cosa, también si en otro momento, incluso a lo mejor un día de preguntas, que seguramente también tengan muchas preguntas a nivel psicológicas, yo encantado de resolverlas, encantado de Todo estar lo aquí. que hago en los directos, si quieres otro día, podemos subir a gente y que, bueno, pues que nos exprese su situación, que nos exprese sus dudas o que nos exprese sus puntos clínicos de cómo están y cómo afrontar algunas cosas. Lo podemos hacer, si quieres, en las próximas semanas o en el próximo mes, como ahora vienen fechas un poco especiales, pero creo que estaría bastante bien. Igual que hoy hemos dedicado casi 2 horas, que al final se nos ha ido un poco de las manos, pues podemos dedicar otro día pues a que suban pacientes al directo o a seguidores al directo y bueno, pues que hagamos ese feeling con los pacientes y hagamos ese feedback, Estupendo. ¿vale? Yo por mí también, encantado entonces, genial. Bueno, Pues pues estamos en nada, contacto, Carlos. buenas Un noches. abrazo fuerte. Hasta luego, buenas noches. Bueno, pues muchísimas gracias a Javi. Lo que iba a ser aproximadamente 1 hora y cuarto se ha convertido al final en 2 horas. Nos hemos prolongado. Quiero y me gustaría que todos le dierais a seguir a Javi para que veáis que es un gran profesional. Siempre lo digo, creo que para ser un gran profesional hay que ser primero buena persona, ¿vale? Javi lo es y le doy su agradecimiento a que haya querido pues compartir conmigo este ratito de directo y que hayamos pues charlado y hayamos dado nuestros puntos de vista sobre la ansiedad y todo lo que hemos hablado pues sobre ello. Me gustaría que lo siguierais porque no solamente hace directos también por Instagram, ¿vale? Él tiene la plataforma online, incluso sus consultas son online. Yo creo que es un gran profesional
y que podéis también sacar partido de ello, ¿vale? Entonces es importante que, bueno, que le siguierais, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que esta noche, después de casi 2 horas de directo, ya digo que se nos ha ido esta noche de las manos, son las 11, las 10 de la noche. Os voy a dar una sorpresa porque lo dije ayer, que os iba a enseñar las luces navideñas de mi casa. Creo que podemos verlas y quería compartir con ustedes pues cómo hemos decorado la casa. Y me gusta compartirlo pues con ustedes siempre y cuando puedo, algunas cosillas, pues me gusta compartirlo. Así que llega el momento de inaugurar la Navidad, que veáis cómo ha quedado mi casa, bueno, pues decorada. Y quiero compartirlo con ustedes, igual que comparto otras cosas, pues también quiero compartir con ustedes.